ingeniero, si una de las cosas que tiene que ser es buscar eficientar procesos, ¿no? Y yo lo aprendí con 17 años. Si quieres ser ingeniero, sé ingeniero, pero siempre tendrás por encima un jefe que será o abogado o economista. Yo sobre los habilitantes soy bastante radical y extremo. Ahí aprendías que un ingeniero técnico con años sabe 500 veces más que tú. Yo pensaba que la empresa funcionaba o trabajaba como si la empresa fuese mía. Eso es un defecto, no es una virtud. A mí me gusta ganar, el debate técnico, económico, no sé qué. Cuando me equivoco yo, o sea, me pongo... La experiencia de trabajar en una empresa en el IBEX 35, ¿no? Como es Naturgy. Sí. ¿Puedes hablarnos de cuánto dinero se gana en una empresa de este tipo? Bienvenidos todos al episodio número 6 del podcast de Cero Ingeniero. Yo soy Javi. Y yo soy Rodri, bienvenidos. En este episodio tenemos una persona muy especial que primero voy a decir todo su CV, me va a costar un poco, voy a tener que leerlo y después os lo voy a presentar para que pues os dé la bienvenida y os diga hola y esas cositas. Nuestro invitado de hoy se llama Sergio Arana. Ha estudiado en el plan antiguo Ingeniería Industrial cuando era el grado y el máster que es ahora era una carrera completa, ¿vale? Y salías habilitado en la ETSI UPM, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, y no solo estudió esa carrera en el plan antiguo en la promoción del 85, o sea que hace tiempo ya y era cuando las cosas eran distintas, hablaremos un poco de ello, sino que encima se hizo 2 pedazos de especialidades en la propia carrera, ¿vale? No se quedó contento solo con tener una, se hizo 2. Y bueno, luego empezó a trabajar en empresarios agrupados, nos contará más un poco sobre esto, y cuando entró a trabajar en Unión Fenosa, hizo un máster, un EMBA, ¿vale? O Executive MBA en el IS, ¿vale? Luego ha estado trabajando en Unión Fenosa durante 26 años, os voy a leer unas cuantas de las posiciones que ha tenido. Responsable comercial de la zona Castilla, director de gestión de la energía, COO o director de operaciones, es decir, pues ya top 4. Y otras posiciones dentro de esta empresa. Cuando estuvo trabajando de COO, llegó a tener a 1.100 personas a su cargo. Y bueno, estaba ya pues en el top de esta empresa, ¿no? Y hace 5 años decidió pasar a lo que unos dirían mejor vida, otros a lo mejor lo discutirían, y empezó a trabajar por su cuenta haciendo de asesor ejecutivo en acceso y conexión de instalaciones de demanda. Bueno, hablaremos más de estas cosas técnicas, nos las contará porque es un pedazo de crack. Y por último, lo último que me falta por decir es que es orgulloso padre de 6 hijos y probablemente si le preguntásemos solo una cosa, nos diría esa. Bienvenido, Sergio. Muy buenas. Muchas gracias por estar aquí. Un placer estar con vosotros. Estamos Rodri como Javi. muy contentos de que hayas venido a visitarnos y a contarnos tu experiencia. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es lo que te hizo estudiar la carrera de Ingeniería Industrial? Vale. Esto, como digo, yo no tengo aquí palabras mágicas, yo cuento mi experiencia. Y mi experiencia para elegir industriales, además en concreto, fueron 2 motivaciones claras, o de mi carrera profesional. La primera, cuando en el Ramiro de Maeztu elegí hacer un bachillerato internacional que había que hacer un trabajo, un medio proyecto. En aquella época era lo que aquí sería primero y segundo de bachiller, ¿vale? En 2 años. Y ese proyecto tuve la suerte de que mi padre me puso en contacto con una persona que era físico y entonces lo que hice es un sistema muy sencillo de un ciclo con una turbina de vapor y con un compresor y demás, y ir haciendo extracciones de vapor para hacer calentar. Entonces aprendí lo que era un precalentador, una turbina, un compresor, hacer varias fases o varias etapas. ¿Con cuántos años? Con 17, 16. ¿Estudiabais 17. mucha termodinámica entonces? No, eso era mi proyecto. O sea, yo estudiaba física vale. y matemáticas como un loco, porque en ese bachillerato internacional se estudiaba más que como se diría, a un nivel más alto. En ese caso yo tenía en casa, había que estudiar cosas del Spivak, un libro ruso de aquella época que luego te decían en la carrera, estúdiatelo, míratelo. Pues yo lo empecé a ver 2 años antes. Pero bueno, y entonces ahí lo que hice un proyecto, que de esa parte de termodinámica no di nada, pero me enseñó este hombre y dije, qué chulo son las cosas. O sea, tú haces una cosa y tiene una eficiencia o ¿no? un rendimiento de X%, pero haces esto con lo mismo y mejora un poco y le pones otro compresor y otra etapa y una turbinita y no sé qué, que al final es un ciclo combinado. Yo no sabía lo que era todo eso, pero dije, esto es alucinante, lo más chulo que he visto en mi vida. Y dije, yo quiero ser esto, ¿vale? Eso. Los profesores de tecnología del Ramiro de Maeztu, ¿eh? Sí, más que los profesores, máquinas. la persona que me ayudó desde fuera. El tutor, Jaime, ¿no? el tutor, uno que me ayudó. O sea, pues yo podía haber hecho el proyecto solo. Mi padre me dijo, espera, te voy a poner en contacto con este y te ayudará. Ajá. Una persona, era profesor de física en la escuela de física, o sea, otro mundo distinto. Se llamaba Jaime, un tipo extraordinario. Qué guay. Y me enseñó un físico
me enseñó o me motivó a la eficiencia. Yo creo que un ingeniero, si una de las cosas que tiene que ser es buscar eficientar procesos, ¿no? Y yo lo aprendí con 17 años en la teoría, no tenía ni idea, o sea, que decir, me aprendí 4 cositas y tal, pero aquello era un mecano, no, porque era dibujado solo y teoría, ¿no? Y aprendí 4 fórmulas, pero vi que haciendo cosas aquello mejoraba el rendimiento, que era una fórmula, le ibas poniendo más larga y aquello mejoraba. Fantástico, o sea, fue... Es literalmente termo 2 de la carrera de Sí, industriales. pero, O sea, pero mucho más simple, ya, pero sin joder. saberlo, o sea, metido de una manera fantástica. Por eso, ¿por qué quieres ser ingeniero? Pues yo creo por tener buenos profesores, aunque estés afuera, ¿verdad? A tener buenos profesores antes. Por ejemplo, también el haber hecho ese bachillerato internacional, yo cuando llegué a la carrera en primero, bastante de lo que se daba en cálculo y en álgebra ya lo sabía, ya lo había dado, ya me había examinado de eso. Entonces, pues bueno, allá llegas de otra manera, eso ya es una preparación previa. Pero todo eso te motiva y vas viendo si te gusta, no te gusta, si es lo que crees que puedes hacer. Eso para ser ingeniero. Y luego para mi carrera profesional, la otra gran motivación fue mi padre. ¿No? Otro Sergio Arana, mucho más fantástico que yo, por supuesto, y que me dijo, con unos conocimientos muy básicos, o sea, no tenía, pero me dijo, si quieres ser ingeniero, sé ingeniero, pero siempre tendrás por encima un jefe que será o abogado o economista en las empresas, que no es cierto en todas las empresas, pero en muchas sí. Y me dijo, si quieres, haz pues en ICADE, haz L3, que es Derecho y Empresariales, haz otra cosa, que si tienes capacidad, que las tienes intelectuales, pues a lo mejor llegas más alto profesionalmente. Y como siempre a un padre no se le hace caso, y dije, yo quiero hacer una ingeniería. Pero luego me ha marcado pues, el hacer el MBA que he hecho en el IES. Quiero decir, luego hay una componente económica y demás que creo que es muy importante asociarla a la puramente técnica, que a veces se nos olvida a los ingenieros. Si estuvieses ahora, bueno, te iba a decir si estuvieses en la posición de tu padre, ¿has estado ya en la posición de tu padre? De que te pregunten... No me han hecho ni caso. Claro, pero en el Gracias caso a de Dios. que, o sea, ya con la experiencia que tienes tú, si te lo preguntasen y creyeses que te fuesen a hacer caso, ¿qué es lo que les dirías a tus hijos a día de hoy? Tras la experiencia de que no me hacen caso, o sea, entonces, pues bueno, si alguien quiere, no soy yo quien para dar consejos, pero yo tengo un procedimiento que creo que es válido, pero no, como digo, no fallido. Y el procedimiento yo creo para saber lo que quieres ser, además, y vale para cualquier carrera, esto no es genérico, luego ya podemos hablar más de la ingeniería, es primero preguntar a gente. No digo a tu padre porque ya o sea, pero preguntar a amigos mayores, de tus hermanos, pues si tienen amigos, son mayores, pues a otros, saber un poco de lo que te va gustando, lo que crees que es eso, no hacerlo con 18 años cuando tienes que matricularte, sino hacerlo con 16 y empezar a hablar y empezar a ver cosas y entonces preguntar. Yo creo que eso es muy bueno. Y en un momento dado, cuando ya te acercas, pues ya tienes que elegir un bachiller y un bachiller otro, o sea, por eso digo, en esos momentos yo siempre creo que lo que se debe hacer es, después de preguntar, escribir las cosas y los pros y los contras. Pues esto me gusta por esto, no me gusta, o creo que tal. Entonces lo escribes. Después de escribirlo, lo dejas un día o dos, macerando. Y lo lees tú mismo. Creo que es buenísimo leer lo que tú mismo has escrito. Y lo meditas y después de eso hay que ponerle un poco de humor a las cosas. Yo lo que creo que hay que hacer es romper el papel, pero ya has hecho un proceso bueno, pero romperlo, olvidarte de eso, irte al espejo, creo además que es bueno hacerlo en el espejo, ir a un espejo, mirarte y decir, esto que he pensado, o sea, de todo esto que he escrito, pros, contras de una carrera, de otra, de un tal y cual, ¿qué es lo que me hace tilín? ¿Qué es lo que me hace por dentro? Si fuese hablando de personas, ¿quién me cae? O sea, hay cosas que son intangibles, pero que cuando hablas de una persona o de otra, te sientes, pues eso, con eso que has escrito, esta es lo que me hace tilín por dentro. Sí, que te hace como más ilusión. Pues esa. Y delante del espejo, porque para eso no hay que estar delante del espejo, lo que tienes que hacer es preguntarte si estás capacitado para eso. Yo siempre pongo el ejemplo de que yo, si hubiese empezado Derecho en la Complutense de Madrid, ¿no?, como algún amigo mío hizo en esas mismas épocas, seguiría estudiando Derecho a mi edad en la Complutense de Madrid, porque no lo hubiese acabado en la vida. Hubiese cambiado y tal, pero no hubiese acabado eso. Entonces, yo creo que hay que saber las habilidades que tienes, en lo que eres bueno y potenciar lo bueno y lo que se te da bien hasta un límite. O sea, luego hay las cosas que no se te dan tan bien, también tienes que intentar mejorarlas, pero no hacer foco en lo malo y intentar mejorar lo malo, sino intenta dedicarte a la... Entonces, eso, mirándote al espejo, lo ves, has tenido ya una parte racional, lo has pasado irracional y con todo eso
te contestas y eliges lo que quieras. Bueno, y además con los grados que hay ahora, que son infinitos, pues intentas centrar. Ese es mi proceso, no me ha servido con ninguno de mis hijos, pero si yo tuviese ahora 16 años, intentaría que hiciesen eso. Has comentado lo de que tienes como que tener, bueno, que tú en tu caso no tienes las habilidades necesarias como para haber estudiado Derecho. ¿Crees que sí que hay unas habilidades necesarias o un tipo de persona que sea más compatible con estudiar una ingeniería o ingeniería industrial en tu caso? Sí, podría estar equivocado, pero estoy completamente convencido que una ingeniería en general e industriales en particular, sí. Además, industriales en particular. ¿Y cuáles son? Yo creo que hay una. La habilidad, yo lo pongo de manera gráfica, al que le guste desmontar una lavadora y volverla a montar porque no funciona, o sea, porque está estropeado, algo que está estropeado, hacerlo que funcione. Algo que funcione mejor, esto de la eficiencia. O sea, si eso te gusta y te gusta hacerlo con las manos, además, o sea, que luego un ingeniero no lo hará con las manos, pero te gusta todo eso, entonces dedícate a la ingeniería. Esa es, o por lo menos lo que también es que yo he arreglado lavadoras de pequeñito y no sé qué, o sea, me gusta ese mundo, pero yo creo que va unido una cosa a otra, el saber cómo funciona, el querer saber cómo funcionan las cosas. Eso yo creo que un ingeniero lo tiene que saber, porque luego los ingenieros de verdad, luego otros nos hemos dedicado a otras cosas, pero los de verdad están diseñando cosas. Entonces, para diseñar tienes que tener esa motivación, te tiene que gustar, por eso digo lo de el mecano, ¿no? Romper cosas y arreglarlas y tal, y tienes que entenderlo, o sea, te tiene que gustar saber esas cosas, porque luego la carrera en sí es dura y hay que tener mucha motivación y algo que te mueva. Y yo creo que esa es la de un ingeniero industrial. Luego lo he estado pensando estos días, preparando la charla, y creo que hay ingenierías que son estáticas y otras que son dinámicas. Estáticas y son tipos estupendos, pero los ingenieros de minas son más estáticos. O sea, lo que hacen, ¿no?, como mina es más estático, aunque hay unos carrillos por ahí, ¿no?, que sacan el mineral. Los de ingenieros de puertos, canales, ¿no?, ¿Y caminos? Caminos son estáticos. O sea, y los industriales, los de navales, los de aeronáuticas, somos más dinámicos. O sea, nos gustan cosas que fluyan, que partes móviles, ciclos termodinámicos, son cosas. Entonces yo creo que hay unos más estáticos y otros más dinámicos, y a mí me gustaban las lavadoras que giran, no otras cosas. Y todo esto ahora es más difícil porque las lavadoras la gente se les estropea y la tira, antes se arreglaban, y esto que digo creo que ya es imposible con la electrónica, ¿no? O sea, o un coche, ahora abres un coche, antes abrías un coche y veías el carburador, y ahora abres un coche y aquello es una cosa... Software. Y como sea software, eléctrico, entonces es todo electrónica, esto no sé qué, y bueno, si es eléctrico ya olvídate. Entonces, esto que digo es de hace años, ahora a lo mejor no, pero tiene que haber cosas, ¿no? Un móvil también lo abres y no tiene gracia, pero hay cosas que se mueven, una moto, o no sé qué, o sea, sigue habiendo cosas que se pueden... te tienen ganas de saber por qué funcionan y cómo se puede mejorar. Eso para mí sería el consejo, una curiosidad, el tilín ese de ser ingeniero. Justo, esa curiosidad que te sale de ver máquinas y de entender cómo funcionan, de despiezarlas y de... Sí, pero digo, eso ahora cada vez es más complicado. Estoy de acuerdo. Yo hablo de cuando tenía 16 años, 18, lo que me motivó, y en aquel momento había todo, casi todo, se podía desmontar, volver a montar, y era mecánico, no era... No era con toda la electrónica. Entonces eso es más complicado, pero sigue habiendo artilugios en casa. Un aspirador, los aspiradores siguen siendo iguales. Desmóntalo y vuélvelo a montar. Y mira por qué las piececitas que tiene dentro y lo que hace que funcione y que le da salón y entonces eso arranque el motor o pare, como son esos dispositivos tontos. Si eso te gusta, es el tilín ese que hablaba antes que tiene que gustar, y si no te gusta, pues yo creo que lo tienes más complicado. O no tienes esa fuerza interior para que cuando estés en segundo de carrera, en un momento dado de tu vida, digas sigo o me voy a otra cosa. Claro, pero ha cambiado un poco la película de Muchísimo, cuando lo hiciste tú ahora. Porque claro, cuando lo hiciste tú, ¿qué porcentaje de la gente que entraba salían? Pues no lo sé. Más o menos, os lo decían. En algún momento algún profe cabrón te decía, de 400 que sois aquí van a salir 50. Pues no lo sé. Sé que entraban 900 más o menos. 900 al año. Eso seguro. Primero de carrera, 9 clases. ¿Entraban? Y de 100 cada clase más o menos. Eso, o sea... Sí, eso sigue siendo más o menos 900. Igual. Acabar la carrera, yo creo que acabamos en el año, los 6 años y tal, pues, los 6 años más los que venían de años anteriores, que se metían en ese, no sé si éramos, es que no, o sea, el número no sé, 200 pero y pico, 300. Es que a día de hoy entran 450 y salen 450.
Es así. Claro, no O antes sea, no ahora eso. no hay ni uno que se quede por el camino. Antes, O el que lo hay es rarísimo porque se va a otra universidad o lo que sea. la mitad en aquel momento se llamaba empresariales, o sea, Sí. ¿no? Lo que sería AD ahora. Sí. Todas las ADs no sé, empresariales de Madrid tenían a un porcentaje que eran ex ingenieros. Eso, bueno, yo hablo de industriales, pero en Teleco más todavía el porcentaje de no éxito, que salían otras cosas. En cualquiera era de la Politécnica de Madrid, exagerado, y se iban a otras. Y la típica era, luego hay otras cosas, yo conozco el caso ya más extremo de después de 3 años o 4 irse a Derecho y ser ahora un fantástico abogado, o sea, muy bueno, trabajando en unos bufetes. Bueno, La vida al final da muchas vueltas. La vida al final da muchas vueltas, Al hay que final, darle trascendencia a lo las que cosas, dices tú, que a los 16 te tienes que poner a empezar a pensar, pero si no tienes esa capacidad, pues inevitablemente te va a pasar antes o después que a los 20, 21 te lo empieces a preguntar. Pues bueno, yo creo que por eficiencia es mejor con 16. Claro, hacerlo antes. Y te puedes equivocar, o sea, Sí. y luego si atinas, pues qué bien, y si no atinas tampoco pasa nada. Está claro. No pasa nada gordo. Pero bueno, esos serían mis consejos, y es verdad que son muy antiguos, pero es que son los que utilicé. Entonces, digo sobre la lavadora y sobre... Sí, no, está muy bien. Pero sí, y muchísima gente salía, o sea, sí que había una parte, por ejemplo, no en industriales, pero sí en aeronáuticos, el primer año era selectivo y no pasabas a segundo hasta que tuvieses todo aprobado en primero. Y eso significaba ya a gente estar 3 años en primero, solo, o sea, no estancados ahí. Estancado porque hasta Por que una, acabases ¿no? por una. Bueno, ¿y la gente lo hacía o no? Es decir, esto ya cada uno decidía con su vida lo que quería hacer. Ya te digo. Sí, era una época distinta. Era distinto, sí. Mejor en unas cosas, peor en otras. Claro, era justo lo que te iba a preguntar. Porque tus hijos, alguno de tus hijos ha tenido el gusto de estudiar la misma carrera que tú o alguna parecida. Sí. ¿Has podido ver también cómo ha podido cambiar su plan de estudios, a lo mejor un poco desde arriba, si lo miras sin que ellos se den mucha cuenta para no molestarles? En esto que dices de que ha cambiado mucho y que para unas cosas para mejor y para otras para peor, no sé si podrías ser capaz de decirme una buena y una mala para tener una de cal y una de arena, no deprimir a la audiencia tampoco, pero sí que un poco para tener algo en lo que pensar sobre ese tema, ¿sabes? Una buena es que hay muchísima más amplitud de grados dentro de la ingeniería. Hablo en general, no ya solo de la Politécnica de Madrid. Hay mucho más amplitud. No sé, hay para temas de océanos y no sé qué, o ingeniería, oceanografía, por eso no me sé los nombres exactos. Entonces, hay un espectro mucho más amplio que el que había antes, y yo creo que eso es bueno, para que más gente que ha tenido ese tilín o parecido a ese tilín, pues pueda hacerlo. Antes todo eso estaba mucho más mermado, el mundo de los ingenieros era muy pocos y no sé, era muy duro y tal. Entonces yo creo que esa es la parte buena. La parte mala, desde mi punto de vista, es que cuando acabas el grado te falta un hervor todavía. Quizá porque yo lo comparo, lo que has dicho antes salíamos todos con el máster hecho, ¿no? O sea, claro. Decir, y no era ni máster, o sea, era solo haber hecho la carrera. Entonces, para mí un ingeniero cuajado, que es los que está acostumbrado durante aquellos años y años después, porque luego ya no cambiaron los modelos más adelante, era eso. Entonces lo que veo ahora cuando he tenido gente conmigo de grados, pues son gente estupenda, son gente maravillosa, no esa crítica no lo veréis en mí de que la juventud, o sea, con otros valores, con otras cosas, en algunas cosas, pero muy buenos, pero le falta el hervor de 2 años. Y 2 años para mí muy importantes. En mi época había 3 años que eran, no digo selectivos, pero que eran estudiar física, matemáticas, mecánica, campos y ondas, termo, todas esas cosas, bien, o sea, que había que hacerlo, y otros 3 que era la especialidad donde realmente aprendías, te cuajabas, te enseñaban no a ser ingeniero de verdad, a cómo resolver problemas en la vida, no en ingenieril, sino de todo, de cómo enfrentarte a preguntas que cuando vas a una fábrica te pregunta el de mantenimiento, que sabe mucho más que tú, pero eres el ingenierito joven. Todo eso te lo enseñaban, por lo menos a mí, o yo creo que lo recibí de cuarto a sexto. Y en los grados de ahora, posiblemente cuarto, por lo que poco que conozco de mis hijos que están en la Politécnica, han estado 2. Entonces, los 3 primeros años son parecidos. Hay un cuarto que sí que yo creo que se da esa parte de visión más... Ahora ya has pasado lo duro, ahora ya esto es para aprender de verdad, ahora ya las cosas se te quedan, no es estudiar por el examen, es estudiar para saber, para tener conocimientos, y los de ahora salen con 1 año y los de antes salíamos con 3.
de ese conocimiento mucho más pausado, más tranquilo. Yo, a partir de tercero, yo creo que todo el mundo ha aprobado. El que estaba en cuarto, yo creo que todos hemos acabado. Vamos, no sé, pero todos acabamos. Luego, ahí ya no había selección, toda esa criba ya estaba hecha. Y esos son los años buenos. Y aquí, pues no. Tienes un año bueno y te faltan 2. Claro. Como poner algo bueno y algo malo. Está perfecto, vamos, súper bien contestado. ¿Qué recuerdas de la carrera? ¿Qué tienes cuando piensas en estudiar tu carrera, 6 años y demás, cuáles son esos recuerdos guays que te vienen a la cabeza o anécdotas? Miles. Pero bueno, no voy a ser abuelo cebolleta, os podría contar 500, pero os voy a contar muy poco. O sea, o una. Me quedase con una y luego si queréis os cuento más adelante alguna otra, pero una que yo creo que tiene trasfondo, porque las otras son divertidas o tal. Pero una con trasfondo es, y que ya me pasó más veces en mi vida y en la vida profesional, y fue cuando empecé industriales. Año 85, yo soy un 85.000, y empecé en septiembre y los primeros parciales los teníamos en enero. Bueno, es distinto ahora, lo que ahora es diciembre, enero, que son el primer cuatrimestre, esos eran parciales. Y porque la eran anuales, ¿no? Eran anuales, Vale. todas las asignaturas anuales. Qué ¿vale? locura, chaval. Bueno, Y la pencabas un año entero de tu vida. Claro. Esa asignatura. Claro. Sí, era el doble, o sea, supongo que la materia es muy parecida, pero no tenías una asignatura y la aprobabas, sino que era todo lo que tenías que ir. Entonces, algunas liberaban parciales y tal, pero el doble de materia. Y yo los primeros parciales los tenía en enero del 86. Tiene que ser, podríamos verlo, en diciembre del 86 o en el mismo enero, o no sé, o noviembre del 85, salió una ley de atribuciones. También suena muy antiguo, pero que era que los ingenieros técnicos, ¿vale? Que ahora no existen, y los ingenieros superiores, a efectos de firmar proyectos y de ciertas cosas, lo estoy contando muy mal, pero vamos, el resumen era ese, podían tener las mismas atribuciones, valían lo mismo. Y entonces, claro, los de 6 años nos quejábamos. Era algo, nosotros, los ingenieros que ya tal, porque Los eso, de verdad, claro. Bueno, no quiero decir lo que ingenieros técnicos, ingenieros superiores. Es decir, yo voy a intentar ser aséptico, luego por no poner mucho humor. Y entonces, pues hubo huelga, o sea, vamos, la universidad, pero los profesores también, claro, los profesores todos eran ingenieros superiores, decían que no sé qué, es decir, había por eso digo que lo cuento seguro sesgado, o sea, pero claro. Bueno. Y entonces, pero huelga, de que no tuvimos exámenes. Yo me encontré con algunos amigos mayores que yo, corriendo delante de la Policía Nacional, que no lo he vuelto a hacer en mi vida, por la calle Velázquez o Serrano, porque como movíamos contenedores, y en un contenedor era gente mayor que yo, y ahí fue cuando, 2 o 3 años, y ahí fue cuando me di cuenta y dije, todo este rollo dije, ¿qué hago yo? Que no he hecho un solo examen en esta carrera. ¿Qué hago yo moviendo un contenedor? Que no sé si voy a acabar en Derecho el año que viene. ¿Qué hago yo aquí? Que los que estén, o sea, que vengan los de sexto. Y claro, los de sexto, los que estén cabreados. Pero yo vi la luz, me fui a casa, a estudiar. Como habían, yo creo que tuvimos los exámenes como 3 semanas después, los retrasaron. Las 3 semanas de huelga, en vez de estar corriendo delante de los nacionales, me dediqué a estudiar lo que había estudiado mucho. Yo venía a estudiar, os he contado, sabía y tal. Y saqué unas notazas estupendas, aprobé todo en todos los parciales, porque me di 3 semanas más de estudio que si no me hubiesen suspendido alguna, seguro. Entonces, mi vida cambió un poco porque empecé muy bien, los segundos ya que se aprobó los primeros, como no, en junio del primer año había aprobado todo, que aprobamos 5 o 15 de los 900, no sé, o sea, no, pero poquísimos todo. O sea, y todo empezó porque dije un día, ¿qué hago yo aquí? Que todavía, cuando esté en sexto, entonces discutiré sobre esto, pero ahora no me pega. Entonces yo creo, moraleja de esto, que esto es una anécdota, no sé, simpática, pero real. La moraleja es, cuando empiezas en los sitios, profesionalmente o en la carrera, estate muy atento a todo. O sea, estate en que crees que sabes las cosas, pero no las sabes. Haz muchas más cosas. Eso, o sea, yo dije, espérate, reflexiona y di, ¿yo qué tengo que hacer ahora? ¿Qué me toca esto? Pues como un animal, Y entonces, y me vino bien. Entonces yo creo que al principio, cuando empiezas algo, muchísima atención más que la normal. Y cuando empiezas a trabajar, y dentro de una empresa también hasta cambias de puesto, al principio, muy focalizado, pero en todo, o sea, porque al principio te pueden venir, luego ya con el tiempo ya manejas mejor las cosas, pero al principio. Y esa es posiblemente una de las anécdotas con miga detrás, ¿vale? Y si queréis muy rápido otra, que eso no sé, yo me gustaría tener estadísticas, lo que yo, por lo menos en mi época no pasaba, es hacer un examen, ampliación de cálculo, segundo, ponernos por orden alfabético, no sé qué, entonces yo tenía gente delante y detrás que no conocía de nada, y al
final del examen, o casi al final del examen, el de detrás, levantarse, un tío enorme, para mí me decía de 2x2, debía jugar a rugby, no sé qué, cogerme el examen, todas las hojas, llevárselas él, dejarme sin ninguna hoja, copiar todo y me las devolvió. Y yo no sabía si levantarla. Y dije, este me zurra, no sé qué, nos van a Encima poner un me 0 a los dos, me no te suspende a los jode. dos. O sea, Claro. me callé, dije, lo malo es que el de detrás tiene, o sea, cuando vean van a ver que hemos copiado, pero yo creo, o sea, bueno, se Sí, entregaba, son muchos exámenes. no sé ya, pero ese rato que estuve como Lo media hora, pasaste mal. bueno, mal de primero, de que si eran 4 horas de examen, yo hice 3:30, porque, Claro. porque la última media hora. Te la- Y no sé si eso es muy habitual, levantarse, coger el examen a otro con todo el morro. No lo he visto A en la ver, vida. eso no. Yo lo pregunté, o sea, oye, ¿os ha pasado esto a todos? sí. Porque o sea, una sensación de frustración, de querer, de media hora, me doy media vuelta y le digo no sé qué y monto aquí. Bueno, no sé si fue la mejor opción o no, la cobarde, pero esa Yo creo es que una... Te quedas para perplejo, ¿no? Dices, ¿qué está pasando? Porque no sabes qué hacer. que lo Es pongan una- cuando vean este podcast Ya, en comentarios. en comentarios, O sea, ¿a alguien eso. le han hecho esto? Pues a mí me lo hicieron. Sí. Un tipo que no tenía más años que yo, o sea, era repetidor, no sé qué, entonces... sí, Curioso. O sea, lo de copiar, Para que o veáis sea, cómo- lo de que la gente copie No, y eso- que tal, y la presión. Yo, por ejemplo, vamos, te puedo decir, yo como profesor de academia he tenido alumnos que me han dicho, además yo he sido profesor en pandemia, que claro, los exámenes los hacían online. He tenido alumnos que me han dicho, oye, ¿me haces el examen? Y bueno, yo por principios o lo que sea, les he dicho que como me pregunten algo de ese estilo, que están expulsados de la academia y que no tal, porque bueno, ahí sí que es lo que yo creo y tengo que ser como muy tajante. Pero es que hay gente que es así, hay gente que tiene, que al final, pues no sé si iban a buscar la vía fácil porque igualmente me habían pagado y estoy seguro de que algo habían estudiado. Lo que pasa que yo creo que les da el miedo, se creen por encima del bien y del mal también y dicen, bueno, el no ya lo tengo, ¿no? Pues si cuela, cuela, pues el tipo este tal... Por el bien, encima del bien y del mal levantarse, Que es una cogerlo, locura. no saber si el de adelante va a gritar, o sea, o sea, Es una se la cosa jugó mucho. chunga, sí. Sí, pero estuve ahí, y como digo, tuve un buen rato para pensarlo, ¿eh? No creas que fue tiempo Sí, y que tiempo estuviste ahí media hora sin diciendo, nada, ¿qué sin, no narices me dejó hago ni yo una ahora? hoja además, pues, o sea, digo, bueno, Nah, pero eso... esa es que, como digo, entonces experiencia, pues esa es, bueno, hay muchas más, pero Sí. y ya no cuento más, que podría contar, ¿verdad? Por lo menos te devolvió las hojas. ¿Qué? Bueno, sí, bueno, pues mira, Podríamos por lo haber menos bajado, hombre, sí, o haberla podría haberlo roto. roto. Y digo, mira, pues no, eso Qué no lo educado. llego a pensar en años sobre esa anécdota. Digo, hombre, sí, mira, tuvo, al final La tenía, decencia de decir, tenía bueno, por lo menos buenos que apruebe. principios, ¿no? Yo creo que- La letra ya al final, eso ya sí que no se podía justificar, supongo. Pero sí. Bueno, cosas de esas muchas. Y luego como experiencias también en los últimos años, que lo he dicho antes, ¿verdad? Muchísimos profesores, yo recuerdo de varios profesores de más de uno, que hacían las clases fantásticas en cuanto a que no solo te daban lo que tenían que dar de materia, de no sé qué, de lo que fuese, de máquinas hidráulicas, me acuerdo, o sea, de ya cuando estás, sino de eso, experiencias para cuando arrancas como ingeniero, ¿vale? Todo lo que te viene bien saber, lo que te van a poder preguntar, porque cuando eres el ingeniero, no como yo, que empecé en empresas grandes y éramos todos ingenieros, pero cuando eres el ingeniero, porque estás en una fábrica que hace vasos de estos, no sé si, y eres el ingeniero, pues todos te van a preguntar. O hay un ingeniero que se está prejubilando o se va a jubilar y no sé qué. Entonces ahí el ingeniero es el que sabe de todo, y no es verdad, obviamente. Entonces, el que salgas con esa experiencia de otros contada, de que te han ido contando cosas de cómo se soluciona, porque eso no es matemática, no es física, ni es termo, ni es nada, es la vida. Pero es Entonces, importante, ¿no? Es parte del mercado laboral. Es más importante, y, claro. es más importante que lo otro, porque puedes triunfar o no triunfar o irte bien por esas cosas, no aparte de que porque luego las máquinas en tu empresa se mantengan bien y no sé qué, pero es muy importante saber. Y eso, cantidad de anécdotas que no vienen, porque no son mías, o sea, son anécdotas de otros contadas. Yo he contado aquí unas que no sirven para nada, pero las que me contaron, pues servían y mucho, y creo que sirven mucho. O sea, que las personas con años te cuenten la parte real. Sí, que seguramente luego tú aplicarías, te acordarías de esos profesores cuando estabas en el trabajo y tal. También es verdad que entiendo que antes se daba, o sea, como que se entendía más que el ingeniero sí que estaba ahí, estaba preparado y sabía lo que hacía. Ahora se da más por hecho que nadie tiene ni idea de lo que está haciendo al principio. Pues a lo mejor esto que estoy diciendo es de aquello, pero Sí. se entendía que el ingeniero cuando llegaba a un sitio Era el ingeniero. era, vamos, la bomba. Que para eso estaba titulado. Que para eso estaba titulado y sabía de todo y era el que más sabía de todo y nunca se equivocaba.
Entonces, bueno, tenías que jugar con eso, o sea, y no era verdad tampoco en aquel entonces, Claro. pero tenías que acercarte. Hombre, a eso. para un voto a tu favor que te daban, ¿no? Pues intentar ahí Entiendo. quedarte con esa estima. Has comentado lo del tema del máster, un poco lo de que a día de hoy crees que se quedan un poco cojos haciendo grados. ¿Qué opinas del máster habilitante? ¿Qué crees que es el tipo de máster que habría que hacer? ¿Qué tipo de máster recomendarías a alguien que acaba de hacer un grado de ingeniería? Sí. Empezando por el principio importante, en mi casa he fracasado también con este tema, ¿eh? O sea, que yo digo cosas que a lo mejor a alguien le puedan servir, pero no en la mía. Yo creo varias cosas. Primero, que los máster, ya tal como está montado, o sea, yo antes el máster estaba incluido, entonces no podías dejar en cuarto no tenía sentido dejar la carrera y empezar. Pero ya como está montado ahora, para mí lo mejor sería hacer el grado, trabajar y tener las narices de años después ponerte a hacer un máster en lo que sea. Eso creo que es el óptimo. Es muy difícil porque romper, empezar a trabajar y luego volver, o sea, tiene un riesgo que como padre es complicado. O sea, esto que digo, pero yo creo que es el óptimo. Si tienes claro las cosas, si has hecho lo del papelito, te has mirado al espejo y dices dentro de 3 años o 4 voy a hacer, yo creo que trabajar es muy importante. O sea, si algo puedo poner, he hablado de lo bueno y lo malo de la carrera nueva, del nuevo modelo, del antiguo, lo malo es que estaba 6 años, pero no habías pisado una empresa, no había prácticas, y eso es muy malo también. Entonces, el tener la dualidad de la teoría, la técnica, todo lo que está, y la práctica en una empresa, las cosas del día a día, de cuándo se toma café, de cómo se hace, no sé, o sea, de otras cosas, porque al final el ingeniero o el profesional es la suma de todo eso. Entonces, yo creo que ese es el óptimo, ¿vale? En cuanto a hacerlo. Como es muy arriesgado, pues lo puedes hacer antes, ¿no? O sea, y pegado. Y al final sería salir como sin ninguna experiencia, como salí yo de empresa, pero por lo menos en 6 años, en 7, en 8, cada uno lo que tarde, pues haces todo, ¿vale? Y dentro de eso yo soy bastante talibán, ¿eh? Ya que vaya aquí con traje o con chaqueta y demás, yo creo que los habilitantes, esta es mi experiencia, los habilitantes pueden estar bien, pero en tu carrera profesional sirven a 1 de cada 100 o de cada 300, que es el que firma. Los otros 299 han hecho el máster habilitante, se han nutrido de todavía más conocimiento, pero no sirve para nada. Yo en mi ejemplo práctico, yo he estado en una utility muchos años, he estado en una ingeniería 4 años, no he firmado un proyecto en mi vida. Pero ni yo, ni el de al lado, ni el de al lado, lo firmaba el jefe de departamento. Entonces, si eres jefe de departamento de una ingeniería, que significa que has estado 10 años allí, pues entonces sí que necesitas, o sea, haz el habilitante, por favor, o sea, pero el resto no. Y entonces en las ingenierías antes, por lo menos, yo creo que ahora igual, también es un sitio donde entra mucha gente y no llegas a los 10. O sea, a los 10 años llega muy poco. Entonces, si tú vas a hacer eso, hazlo. En una empresa, una utility, una distribuidora, me da igual, eléctrica, de gas o no sé qué, que hay proyectos, pues hay unos que firman proyectos, pero son los de proyectos. O sea, hay un departamento y esos lo firman. El resto, no, que somos muchísimos, la inmensa mayoría, no firmas un proyecto en tu vida. Tienes que tener conocimientos técnicos, no digo, o sea, no digo que hay que ser ingeniero, pues puedes, o sea, está bien, pero entonces yo sobre los habilitantes soy bastante radical y extremo. Entonces, si te gusta más otro máster, o sea, si te gusta el habilitante, como no, si es lo que, pero si no, haz otro. Sí, que no pasa nada. Que no pasa nada porque malo es que seas el que 1 de cada 3. O sea, hombre, si te toca eso, pues tendrás que hacer el habilitante, pero malo será. Entonces yo no le veo tanta... Es que no firma un proyecto en mi vida, es que no está colegio. Entonces, y conozco amigos míos que firman proyectos, ¿eh? O sea, ¿y cómo no? Entonces, pues esos me dicen, no hay que hacerlo. Digo, bueno, o sea, tus hijos tienen que hacerlo. Digo que no pasa, que no pasa nada. Es verdad que te estás cerrando una puerta, pero es una puerta pequeñita, que es la de firmar proyectos. El resto, en las empresas no te cogen por tener, creo yo, un máster habilitante frente a otro máster. O sea, no digo que frente a un grado, pero entre un máster habilitante o otros máster que hay parecidos, o sea, no, igual de buenos, no estoy en el detalle, no lo conozco para poder ir en profundidad, son iguales. O sea, yo creo también que los máster habilitantes utilizan la habilitancia como principal baza de publicidad para atraer gente. Sí. No el hecho de que den unos conocimientos buenos, ni que somos habilitantes, Claro. me Claro, necesitas. Es un aspecto de la venta, ¿no? Claro, y es el principal. O sea, insisten tanto en eso que si no es habilitante te vas a tu casa, pues
está bien que rompas ese mito de pues la habilitancia No está que guay. no es tan O sea, y necesaria. habrá uno A que mí sea el FOMO no me fantástico, lo has O sea, quitado, A mí el FOMO no me lo has quitado, el Fear of Missing Out Ya, no me ya, lo has ya. quitado. O sea que se agradece y está guay además que tú que lo comentes y tal. Pero entiendo que eso ya depende también mucho como de la persona, ¿no? Por De lo que tenga supuesto, metido pero en su cabeza. esto es como Está claro que al como final si es te tu- gusta el fútbol y eres de la ley. O sea, quiero decir que esto, si quieres una cosa, hazla. Eso, Sí, pero no está tiene nada claro. que ver con... Entonces, habrá más deshabilitantes buenísimos. El de la Politécnica de Industriales debe ser bueno, de los muy buenos, pero seguro que hay otros... O sea, seguro, ¿no? Creo que habrá otros muy parecidos y sobre todo, si te tira más otras cosas y profesionalmente crees que no vas a firmar un proyecto en tu vida, pues no lo hagas. Hmm. O sea, ya tienes una base razonable. O hazlo por hobby. O sea, como haz, no sé, pues estudiar historia del arte, que está muy bien en tu vida, Claro. en tu vida, y no tienes por qué ejercer de profesor o de en un museo. No, lo haces porque te gusta. Bueno, pues si te gusta mucho y te sigue gustando la termodinámica, el no sé qué, la electrónica de potencia y tal, pues haz el máster habilita, que vamos, por supuesto, pues mira, como que tiene, no sé, carnet de conducir. O sea, pues es una cosa más, pero a Exacto. ese nivel. Yo lo veo así, basado en mi experiencia. Ojo, otro te viene aquí y te dice que en su experiencia le vino fenomenal tener eso porque le eligieron porque podía firmar proyectos frente a otro y tiene la misma razón que yo. Pero bueno, cada uno cuenta la feria como le va. ¿eh? Está muy bien. Yo soy más de que no es necesario. No, a ver, que no es necesario que sea habilitante, pero sí que recomiendas que se haga Sí, un máster. sí. Eso sí que crees que es Y si bueno. tienes la cabeza muy bien amueblada, Después de trabajar. después de trabajar un tiempo. poco. Trabajar Sobre un todo poco. para ver a lo mejor primero lo que te gusta, lo que se te puede dar bien o lo que sea, y Claro, ya especializarte más en exacto. eso, ¿no? Y ir más a lo que... Entonces, ahí sí que no eliges un máster por el nombre y 4 cosas y un amigo, sino lo eliges porque te lo has mirado bien, porque has preguntado a muchísima más gente y porque quieres especializarte en eso, dentro de que ya vas teniendo ya pozo, ya vas sabiendo las cosas. Tú que hiciste 2 especialidades, ¿crees que vale más un ingeniero generalista que sabe un poco de todo o uno especialista que sabe mucho de una cosa? Yo tengo que defender lo mío, el generalista. O sea, yo soy generalista, a mí me gusta lo generalista, yo no soy nada especialista en nada. Pero entonces yo creo, como todo, ¿no? Que cada uno vale para unas cosas y tiene que hacer. Y las carreras profesionales, conozco gente buenísima en Unión Fenosa que empezaron en la parte de electrónica de potencia y de control y ¿vale? de sistemas de control y allá han estado toda la vida. Y son en protecciones y tal, son eminencias. ¿Vale? Y ahora se han jubilado y siguen sabiendo. O sea, son gente que en las catedrales, o sea, gente muy buena, muy buena. Pero hay otros que somos más de ir cambiando. Si eres de ir cambiando, pues lo generalista. Si eres de ir cambiando en la vida, digo, y hacer más, pues lo generalista. Yo Va con la defiendo esa parte. personalidad, Yo creo que va entonces, con un la poco. Estoy personalidad. de acuerdo totalmente. Totalmente, sí. Está Sí, guay, mola. Sí, eso podría ser el resumen. Según cómo seas, especialízate o haz cosas más generalistas. ¿sí? A mí una cosa que me pasa a veces es que cuando estoy mucho con una cosa, ya se me empieza a dar bien, ya la controlo, me aburre y ya me tengo que cambiar a otra. Bueno, Entonces, pues sé generalista. claro, es eso, Sí. por Javi, eso tú que va con la generalista. personalidad. Yo también. Sí. Sí. Y hay otros que no, que se van cebando en el mejor sentido, ¿no? Sí. Y van cogiendo, Se nutren y y eres van un poco a experto poco. y acabas siendo un experto, vamos, fantásticos. Y se necesita, o sea, y son necesarios en las empresas y en las ingenierías. O sea, luego, claro que sí, pero ahí sí que está la parte, yo creo, de ir más focalizado a lo que te va más contigo, a tu forma de ser. ¿sí? El espejo, ¿no? Al espejo, hay que ir mucho al espejo. Yo se lo digo a mis hijos que luego no me entienden y no van, esto como digo, no van, pero yo creo que verse al espejo, yo lo hago y me veo gordísimo. O sea, y digo, pues tengo que adelgazar. Sí, o sea, me sorprendo todos los días de lo gordo que estoy y estoy igual de gordo que el día anterior, pero hay que saber porque te ves de otra manera. O sea, entonces hay que mirarse, sí. Mirarse por fuera y por dentro y hacerte autocrítica de algunas cosas. No autocrítica, o saber las cosas que tienes y si te conoces un poco mejor, creo que en la vida, esto suena muy metafísico, pero te va a ir mejor en la vida en general, no solo estudiando la carrera. Vale, vamos a entrar en tu trayectoria profesional. Terminas el máster, sales de la escuela, ingeniero superior, y entras a empresarios agrupados al sector de ingeniería nuclear, ¿verdad? ¿Puedes Sí. hablarnos de esta etapa? Pues como todo, yo creo, es una etapa que le tengo un cariño especial. O sea, luego pero al final tu primer trabajo yo creo que es como tu primera novia o como tu primer, no sé, coche, no sé, tu primer algo. Entonces, pero era un ambiente, la verdad es que fantástico. Y fantástico por varios motivos. Uno, porque ahí sí que no eras el ingeniero que he dicho antes, sino eras uno de 500.000. O sea, nosotros de industriales de la Castellana íbamos allá empresarios agrupados en oleadas. O sea, cada año entrábamos, sí, 40, no, 40 a lo mejor no, 20. Entonces, claro, tenías 20 del año anterior, del año superior, del tuyo tenías a gente de tu clase, yo hice técnicas energéticas, y entonces de ahí era
Era seguir en la escuela, seguir con la misma gente y todo. Entonces, un ambiente en ese aspecto fantástico, ¿no? Que aprendías mucho, o sea, no tenías que demostrar que sabías, sino al revés, como todo ya te conocían. Entonces, yo ahí aprendí, como digo, el ambiente. Yo creo que no he tenido otro igual, también bueno, lo idealizo, ¿no? Pero en Fenosa también he tenido momentos muy buenos y con gente muy buena, pero ese primer trabajo con gente muy... Siempre todos en lo mismo, estás pensando, tienes novia, que si te casas, que si no, o sea, que decir, ese cogollito visto es de... Me gustaría trabajar ahora allí una temporada para ver a esa gente en esa edad, que tiene que ser genial, ¿no? Entonces, ahí, me dio la mente lo mejor y aprendí varias cosas. Una, que hay que escuchar mucho a la gente con años. Ahí había ingenieros superiores, es como se llama, o sea, quiero decir que eran ingenieros técnicos. Había ingenieros técnicos en donde yo estaba en el departamento mecánico de Cofrentes que sabían 500 veces más que yo. A ponerte chulo, o sea, no ponerte ni chulo, sino lo que había que hacer es preguntarles, aprender. Cuando te querían, había gente muy generosa allí que te enseñaban a no equivocarte, a no sé qué. Entonces, ahí aprendías que un ingeniero técnico con años sabe 500 veces más que tú. Ya con los años ya veremos o no, pero porque habían estudiado ingeniería técnica, porque tenían que desde pequeños, o sea, cuando ves el porqué, tíos con una capacidad intelectual salvaje, con capacidad de trabajo infinita, o sea, bueno, que cada uno le lleva la vida, con lo cual ahí aprendes a que eso de ir con los galones de tal no sirva. Esa es una muy importante. Y, como digo, el ambiente, y luego también hay, que he comentado antes, lo de ir aprendiendo en cada momento, al principio estar más atento, ¿no? O sea, pues en la carrera, esos primeros meses, decir, espérate, que creo que lo domino y me van a suspender todas. Voy a dedicarle más tiempo a esto en vez de estar de juerga. Entonces, ese dominio, aquí me pasó igual. Yo pensaba, digo, hombre, de lo mío, ya he hecho el proyecto de fin de carrera en ese departamento, o sea, los dos proyectos de fin de carrera en ese departamento. Entonces, bueno, ya conocía la mecánica, empecé a trabajar y la primera vez que tenía que presentar al cliente, que era Iberdrola en ese momento, para Cofrentes, vamos, la que lideraba la ingeniería de Iberdrola, y era un cliente muy exigente. En la primera reunión, y todo el mundo iba allí siempre muerto de miedo, o sea, pues lo vivías. Estos que sabían tanto también, o sea, porque eran muy, muy tensas las reuniones y muy exigentes. Yo tuve la suerte, y eso como todo es suerte, de estar esperando las 3 horas de reunión que había, yo calladito, y mi tema era el último, era el más tonto y más simple y no sé qué, era hacer el cálculo de intercambiador de calor, fuera en clase C, fuera de todo, o sea, de lo fácil, ¿no? Y como es lo que se da uno que empieza. Y con el cálculo yo estaba allí y me lo había hecho muy bien, me lo había empollado y tal. Y cuando se acabó la reunión, se tenía que ir el de Iberdrola y solo a la salida me dijo, bueno, y el siguiente tema es este, pero lo vemos en la siguiente reunión. Y yo, fenomenal, qué bien, ya me he librado. Y dice, pero, por cierto, ¿cómo es el intercambiador? Digo, ¿cómo es? Siempre de tamaño. Y le digo, pues mira, no sé, yo mirándola, pues de 90 por tal, por cual. Dice, eso es una mesa, como una mesa, ¿no? Pues sí, pues más o menos, la altura, el tal. Me dice, te tiene que salir como una silla. Que fue lo, o sea, fíjate lo que es un ingeniero, como mesa o silla. Y yo me callé y tal, y digo, pero esto viene de que en las nucleares lo que se hace en una central muchas veces viene de que en otras han tenido un problema y ya lo habían hecho. Entonces había estado en Suiza, que era una central de referencia de Cofrentes, o en Italia, no, en Francia, ¿verdad? ¿No? Entonces había estado en una central donde había visto el intercambiador ya puesto, o sea, ya sabía cómo era y sabía que era como una silla, ¿no? Y entonces cuando tú empiezas a hacer los cálculos, por si acaso, un poquito más, cuando te vas a unas tablas, por si acaso, tal, por si acaso, había puesto una mesa de intercambiador. Dice, no, es que además el sitio que hay, porque a este se sabía la central y tal, y yo había calculado, no sabía dónde iba, es que no cabe, o sea, una silla. La semana siguiente o 2 semanas tuvimos la siguiente reunión, primer tema el mío, salió una silla, claro. O sea, guapo, porque chaval. de los 18 coeficientes que había cogido siempre por si acaso, pues con quitar 3 por si acaso ya me salía una silla. No había, o sea, también hecho los cálculos, de lo que lo mío era súper. O sea, el mío era... Margen de seguridad, ¿no? Margen de seguridad, claro, de primeras, aquí por 2, aquí por 2, aquí por 2, claro. Pues bueno, pues con quitar algún por 2. Entonces, esto es lo mismo. Al principio tienes que tener esa suerte, porque esto fue suerte. Si hubiese habido menos temas, me hubiese dado este señor seguro, no me acuerdo el nombre también y apellidos que no lo diré ahora, me hubiese dado, me hubiese zurrado como mucho, y a partir de ahí le caí muy bien a ese señor, porque con lo de la silla a la mesa y le salió la silla, dijo, hombre, este mentira, o sea, sí, que se lo he explicado y ha hecho lo que tenía que hacer. Y como no me ha discutido, no me ha discutido, al final sale la silla, que es lo que tiene que salir. Qué bueno. Entonces, bueno, ese arrancar, a mí me aprendía que cuando arrancas en un trabajo tienes que hacer cosas, tienes que estar muy, muy atento, tienes que de todo, ¿sabes? Y luego ya con el tiempo
vas como relajado y ya puedes ir a pasártelo mejor, pero al principio súper atento en los sitios. Y luego cuando tú has tenido mi experiencia. cuando tú has tenido posiciones como pues mayores en las que tú has sido el experto o la persona que está en una posición más directiva, ¿has tenido algún momento de esos de a una persona de decirle no, esto tiene que salir más como una silla? Sí, Y eso y la forma en la que lo gestionabas o la forma en la que les tratabas a esas personas es parecido a como lo hizo este señor contigo, porque tampoco fue borde contigo ni nada, no te dijo, No, no, pero pero es este idiota hombre, o qué. claro, este hombre no fue borde porque fue a la salida, o sea, quiero decir, por Por casualidad. si no te habría te Porque si no habrías me pillado, hubiese ¿tú crees? pero vamos, no tengo ninguna duda porque zurraba a todos. O sea, Ya, ya, tengo- ya. o sea, esto no era personal, era forma de ser. No, o sea, Sí. entonces, a él no le pondría como ejemplo de liderazgo a esta persona. Sabía mucho técnicamente, Sí. era la bomba, pero en eso. Entonces, yo creo, o espero haber gestionado, no lo sé, pero Mejor a haber la gente. espero, o esa era mi intención, de gestionar de otra manera, sí. Sí. O sea que cuando luego tú ya has pasado a tener puestos más de directivo y has tenido gente a tu cargo, sí que has sido consciente de que es importante cuidar las emociones, el cómo tratar a esas personas y Claro, o sea, demás. yo creo que un diferencial posiblemente mío frente a otros, si hay alguno, sea ese. Que yo soy, como soy muy generalista, pues ya me paso a no ser casi ni ingeniero en algunas cosas. Entonces, frente a los ingenieros con ingenieros, pues creo que aparte de lo técnico y de no sé qué debatir, pero como en esas partes cada vez no podía debatir porque no confrontar porque no sabía, pues por lo menos cuidar otras cosas que posiblemente en los mundos de muy ingenieros no se cuiden tanto, que se cuidan más en otros sitios y hay otro, ¿no? Una parte más comercial, una parte más de liderazgo, más de pensar todas estas cosas, que los ingenieros posiblemente pensemos que eso es secundario. Y está, desde mi punto de vista no es que esté a la par, es que está por encima. Y eso cuando estás en otro tipo de empresas, más comerciales, en consultoría, o sea, pero de, no sé, una auditoría, el llevar equipos es más importante que la auditoría que hagas de la empresa, que luego hay que hacerla bien, no digo, pero tienes que liderar equipo, no se te pueden ir, no se te puede, hay una serie de cosas cuando creces profesionalmente que son mucho más importantes. Claro que es importante que una nuclear funcione, o sea, y no, Sí, o que se valoran más a lo mejor en el mercado, o que las empresas las valoran mucho, sobre todo si es una empresa que tiene mucha verticalidad, o sea que realmente hay puestos que son sí, claro, muy o sea, por encima de otros y que tienen mucha gente a su cargo, evidentemente son cualidades que te van a ir clasificando en son las si que te van a puedes. hacer el diferencial. Todo el Efectivamente. mundo sabe técnicamente, insisto, técnicamente muchísima gente sabe más que yo, pero lo que necesitas para escalar posiblemente sean otras, posiblemente no, son otras habilidades, pues esas ya se te suponen y no las necesitas a ciertos niveles. Necesitas que la gente de abajo sepa lo que tiene que saber, que se seleccione bien a la gente, que eso pero llega un momento donde tú ya no estás en el detalle del intercambiador, del no sé qué, digo, en un mundo nuclear o en un mundo de una utility o en lo que sea, sí. Ya. Bueno, y pasando a la etapa de Unión Fenosa Naturgy, Gas Natural Fenosa y toda la historia, antes de empezar a hablar sobre lo que tú has hecho ahí, ¿nos podrías comentar rápidamente qué pasa con los nombres de Unión Fenosa? ¿Por qué te han tenido tantos nombres? ¿Por qué han cambiado tanto de nombre? Para que me hiciese la pregunta. Ese es el motivo fundamental. No, vamos a ver, también depende de los años que hayas estado en esa empresa. Claro. ¿No? Entonces yo entré en una empresa que se llamaba Unión Fenosa, Sí. que en un momento dado la legislación dijo que la parte de distribución tenía que estar aparte y llevar cuentas aparte, entonces pasé a Unión Fenosa Distribución, pero luego había también comercializadora, pero creamos una nueva comercializadora, entonces estuve en Unión Fenosa Multiservicios, entonces multiservicio era vender además de electricidad, gas y vender alarmas y vender ¿En otras serio? cosas. ¿Alarmas? Sí, lo intentamos, fue un fracaso Obviamente, absoluto. Pero, alarma Unión Fenosa. no, con Prosegur, firmamos un acuerdo con Vale. Prosegur y, es decir, bueno, eso que por aquella época todas las eléctricas hicimos eso y nos lo pasamos muy bien y un fracaso absoluto en todas. La prueba es que, bueno, ahora Telefónica vende Prosegur, o sea, quiero decir, Sí. hay algunas que las han comprado, pero en aquel momento era a base de convenios y tal. Bueno, divertidísimo, pero multiservicio, ya llevamos otra. Y de ahí luego vino, ahí estuve un tiempo, volví a Unión Fenosa Distribución, las empresas ya se nombra, el principio era igual, Unión Fenosa, pero luego en el 2008-2009 nos compró Gas Natural y entonces pues era la fusión de dos empresas y el nombre se les ocurrió, tampoco pensaron demasiado, al principio fue Gas Natural Fenosa. Quitaron el Unión, pero dejaron el Fenosa. Y era súper largo, aquello también, el logo imposible y tal. Y de eso pasó también cuando vinieron los fondos detrás y vino una nueva dirección a
a que fuese Naturgy. Entonces, Naturgy es la suma de dos grandes empresas, que era Gas Natural, de toda la vida, es decir, la gasista, ¿no?, pero también incumbente en España, y Unión Fenosa, que es la tercera eléctrica de España en tamaño, ¿no? Por encima están Endesa y Iberdrola. Y ese es el que yo he estado en muchas empresas, ¿no? En mi vida laboral, Sí, aunque he en estado tu 26 currículum. años, pero en esos 26 años he cambiado de CIF de empresa, no sé ¿La cuántas gente que veces. tenías a tu alrededor se mantenía o con cada cambio sí que notabas diferencias? No, éramos, o sea, que decir, pasar, por ejemplo, a multiservicios, éramos todos los que estábamos en la parte Sí, comercial de la distribuidora que pasamos. sí. Cuando pasé de Unión Fenosa a Unión Fenosa Distribuidora, eran los que estábamos, o sea, que éramos bloques enteros pasados de una empresa a otra. O sea que no No noté. notabais Lo mucho que la sí que noté diferencia. yo en concreto, porque yo sé que soy atípico, es que en una empresa, por lo menos en Unión Fenosa y en Iberdrola, que conozco mucha gente y demás, era que la gente entraba en un departamento y te quedabas allí y salías jubilado en ese departamento. Ajá. Más o menos, ¿no? Te iba mejor, peor, eras el responsable de un departamento o jefe o dirección, lo que sea, o sea, pero en esa línea. Y yo tuve la suerte de cambiar muchísimo. O sea, yo empresarios agrupados estuve 4 años y un poco, y en ningún puesto en Unión Fenosa he estado más de 4 años. Y eso en otro tipo de empresas es normal, pero en las eléctricas de mi época no era normal. Yo tuve la suerte, esto unos lo veían como desgracia, yo tuve la suerte de moverme mucho. Claro, y eso te habrá venido genial ahora que trabajas por tu cuenta prestando servicios, que tienes mucho más conocimiento de Sí, cómo funciona todo y tienes, realmente. yo creo que tienes más capacidad de adaptación a un cliente nuevo, a una situación nueva, porque cuando cambias mucho, esto que os he dicho de al principio, estar muy atento, pues cuando estás muy atento muchas veces, esto es como el deporte, ¿no? Pues acabas aprendiendo a estar y a tener adaptabilidad, y a no quejarte. O sea, y cuando cambias de un sitio a otro, tiene costos. O sea, cada cambio en la vida, ¿no? O sea, tiene un coste, eso seguro. Económico o de horas de sueño o de lo que sea. De conocer gente, o sea, tener confianza y generar confianza con gente nueva es más difícil que cuando ya llevas 3 años, porque Sí. a los 3 años ya el día que te pilla mal hasta le puedes insultar porque ya te conoces. Al principio no. O sea, Claro. todo lleva un Es lo que y dices ese es el coste de siempre, que cambio. al principio hay que estar atento. Muy, muy atento. Eso Sí, es un serían buen las consejo, cosas. no lo había oído nunca. Pues Es un mucho más consejo que no atento había que oído después. nunca. Luego ya te puedes enseñar más, pero de Sí. primeras no todo, a las relaciones personales, a lo que te viene de trabajo, a lo que te están diciendo, si te están metiendo una medio doblada o no, porque puede ser buena, pero no han visto no sé Claro. qué. O sea, al principio, pero vamos, súper atento. Entonces, en esa parte, como digo, el cambiar mucho te mantiene atento, te mantiene con esa capacidad que si estás siempre en el mismo sitio, yo creo que la pierdes. O si no la pierdes, la dejas ahí retirada y no la usas. Y es muy bueno usar eso, o estar centrado en eso. ¿Sí? Claro, pero puedes decidir estar atento, no es algo que te sale y punto. Pues, Yo creo que joder, no. macho, Yo creo que tendríamos tienes que hacer traer, un acto consciente tendríamos de que traer estar a psicólogos pendiente. y psiquiatras y no sé Exacto. qué aquí. No, pero No sí, lo sé. sí. O sea, yo, como todo, yo creo que hay esto es la suma, creo, que es la suma de que tienes unas habilidades, pero luego las tienes que desarrollar o mantener. Estoy de Y si no acuerdo. las mantienes, o sea, tú puedes ser físicamente un tipo que hay gente mucho más atlético, pero si no haces deporte, tendrás eso, o sea, tendrás un cuerpo mejor que otro, o sea, por ponerlo más visible, ¿no? Pero no llegarás si no lo... Entonces tienes que tener, y otros tenemos un cuerpo peor, y eres más endeble, y eres más no sé qué, y entonces también puedes llegar a lo mismo haciendo más deporte que el otro todavía. O sea, uno tiene una predisposición, todos tenemos predisposiciones a cosas, pero luego lo tienes. Entonces, a mí el cambiar te genera o ya lo tienes y la mejoras, una capacidad de o tener adaptabilidad. Que eso, yo creo que en los tiempos actuales, mira que he hablado de Abuelo Cebolleta mucho y era el plan antiguo, ¿no? Sí. A mí todo es antiguo, yo soy muy antiguo, pero la adaptabilidad que yo creo que he tenido profesionalmente, creo que se valora mucho ahora, más que Claro. antes. O sea, Sí, antes sí. era un tipo raro yo, y ahora eso yo creo que es como digo, no sé, una virtud o una habilidad que tienes que hay que desarrollar, que se puede desarrollar, seguro, o sea, eso tengo seguridad que se puede desarrollar, y que ahora en estos tiempos a un ingenierito joven o cualquiera, o sea, gente joven, pues con una vida mucho más cambiante, mucho más rápido todo, pues la adaptabilidad es básica. Sí. Y hablando de habilidades importantes y beneficiosas para la carrera profesional, tú que has pasado por muchos puestos, como has dicho tú, y, a ver, evidentemente has ido escalando hasta que has estado en uno de los puestos más altos de Unión Fenosa.
¿qué habilidades o qué cosas has podido hacer tú a lo largo de tu carrera que te han ido llevando por ese camino que cada vez va habiendo menos gente a tu alrededor? Porque al final, inevitablemente. ¿Y qué es lo que tú crees, ¿no?, que ha ido determinando que tú puedas seguir escalando y que otras personas pues se vayan pudiendo quedar atrás, claro? Pues esa es buena pregunta y con difícil contestación. Y te voy a dar dos, porque me has hecho pensar. O sea, cuando esta pregunta te la hacen, te da para pensar. Y la primera sería, yo creo la que sale a casi todo el mundo, que no lo hemos reflexionado, es suerte, ¿no? Pues tienes algo más de suerte que el de al lado. Supuesto que la suerte no exista, que yo soy de esa... Algo de suerte hay en la vida, ¿no? Y de cosas que salen por ahí espurias, pero no basando todo en la suerte, porque entonces no... No daría, aprendes. no aprendería, no daría un consejo a la gente o no podría contar experiencia. Posiblemente, en mi caso, tenga esta adaptabilidad que he dicho, que si te la reconocen desde fuera, quiero decir, si la tengo, que creo que la tengo, y te la reconocen desde fuera, pues es más fácil cambiar a personas o para puestos nuevos que existen en las empresas a veces y no sé qué, yo he estado, o sea, que no, pues eres más propenso a que el de arriba, si es un buen líder también, dice, pues le pongo aquí y lo va a hacer menos mal que los otros. A igualdad de capacidades técnicas, o incluso como digo, yo siendo más generalista y otros conociendo más, pero a lo mejor me han elegido a veces, no lo sé, o sea, porque estas conversaciones no se tienen en las empresas, luego te ponen y da las gracias y ya está, ¿no? O te acuerdas de su madre, según donde te pongan. Pero cuando está, entonces, posiblemente adaptabilidad. Y luego otra que como digo, reflexionado, ¿no?, y he quitado la suerte, es que yo he tenido la suerte, eso sí que es suerte, de estar casado con una mujer durante muchos años y tener esos 6 hijos maravillosos, ¿no?, que es el proyecto de vida más importante, que es psicóloga, que ahora es psicóloga clínica, pero que estuvo muchos años en recursos humanos de empresas. Como me digo, esa gente odiosa de recursos humanos, pues mi mujer era una de esas. Y tenerla al lado puede que te ayude a conocer cómo son las empresas, cómo piensan los de recursos humanos, cómo piensan los directores generales, porque ella, o sea, te enseña cosas, en el fin de semana, no es que te da consejos a veces, te dice no sé qué, o sea, bueno, igual que mucha gente le pide que le corrija el currículum todavía a Lourdes, ¿no?, y se lo intenta mejorar porque ha estado del otro lado, pues conmigo yo creo que es otro puntito, que esa parte de liderar, de manejar equipos, ¿no? O sea, gestionar equipos, como quieras la palabra, pero hay que manejarlos, saber las habilidades fuertes o débiles de cada uno. Te pongo un ejemplo con eso. Entonces, yo creo que todo eso, yo era más propenso por estar casado o seguir casado con una mujer de ese mundo. Entonces, que te cuenta las cosas y sabes un poquito más. ¿Sabes? El ejemplo que te pongo es, cuando ya era directivo, en un momento dado me propusieron tener un coach, ¿no?, un mentor, un señor también fantástico, que no diré el nombre, no me acuerdo, fantástico, que tenía, como tiene que tener los coaches de verdad y tal, canas, o sea, y años, había estado en una vida profesional y debía tener como 60 y pico, 70 años ya, de esa gente que hay que escuchar. Entonces, eran conversaciones con él, hombre, él tenía su método, ¿no?, y tal, no era, pero para mí eran charlas y tal. Entonces, yo luego, cuando las tuve, yo encantado, y creo que profesionalmente me vino muy bien. O sea, me enseñó cosas, me hizo reflexionar, me hizo muchísimas cosas muy buenas todas, ¿no? Bueno, en ese momento. Cuando un año o dos después, hablando con directivos, me decían, joder, tú tenías que estar deprimido porque que te pongan un coach es que eres muy malo. Y dije, pues yo entiendo que me ha puesto un coach porque esto es como veas la botella, claro, porque soy de los que tengo más probabilidades de promocionar. Efectivamente promocioné y ellos, ¿no? O sea, y lo veían como a este le han puesto uno porque como es el torpe, pues al torpe hay que... Y yo lo vi, que a lo mejor no fue no sé cuál fue el motivo, pero yo lo veía como, oye, me ponen esto para mejorar, es cierto, pero mejorar porque están apostando por mí, porque nunca lo vi como... Por eso, si le hubiesen puesto un coach, hubiesen estado casi, o sea, refunfuñando. Bueno, a lo mejor es la parte de... Tenías poder... como más mente abierta. Sí. No solo para eso, sino que también hay que tener mucha mente abierta y ser muy humilde para ir a casa, estar en posiciones buenas en tu empresa y escuchar a tu mujer cuando te dice, bueno, pues eso se hace de esta manera, ¿sabes? O sea, hay que tener la cabeza muy poco metida en el culo, para que es muy normal tener la cabeza metida en el culo cuando trabajas, eres ingeniero, eres el puto amo y no sé qué, para que te llegue tu mujer, te diga cosas y tú tengas la capacidad de procesarlas y aprovecharlas, ¿sabes? Bueno, no sé, o es hábito ya que siempre ha sido así. O sea, quiero decir que no... Yo, en el trabajo, por ejemplo, una de las cosas que siempre decía, cuando ya no me conocían bien y sabían que tengo cierto humor, y había
revolución y me decían muchas cosas y tal, y hablaban todos y decían, pues esto no, y me discutían todo. Digo, me siento como en casa. Ya está. Ahora me siento confortable, pues estoy como en casa. Ahora estoy como... Y claro, le rompías a todos, ¿no? Me decían, jo, bueno, ya cuando te conoce, como digo, tengo de los que he estado, de gente trabajando conmigo, son amigos míos ahora. O sea, Sí. he salido, pero sigo teniendo Sí. esa amistad. O sea, que después entonces con esa gente le puedes decir estas cosas. Me siento como en casa, que nadie me hace ni caso. O sea, y no sé qué, ¿sabes? Y que estáis aquí, decidid vosotros y yo estoy aquí de pasmarote. Bueno, pues es que siempre me ha pasado eso. O sea, quiero decir, no conozco, en un momento de mi vida he podido llegar a casa y dármelas de nada, porque es que no, o sea, no, había que hacer cosas, había que cambiar pañales, no sé, en cada momento lo que tocase. Entonces no me parece, o sea, no había alternativa, Claro. era esa, la de escuchar, además, y cuando pides consejo, pues es para escucharlos. Lourdes nunca me ha dicho lo que tengo que hacer. Mira, un nombre que digo, es lo único. Pero me ha dicho, o sea, pues, yo pedía asesoramiento Claro. y me lo daban. Oye, haz lo que quieras, No, pero está genial. yo haría esto. Pues bueno, pues ya por lo menos tienes un punto de vista, tienes no sé qué, y sobre todo la mentalidad un poquito más abierta. Esto cuando he contado del coach, por ejemplo, de que a mí cuando llegué a casa y se lo dije a Lourdes, me dijo, estupendo, qué buena noticia. O sea, lo veía como algo positivo Claro, para mi carrera obviamente. profesional, como yo. Otros, insisto, ingenieros muy buenos, lo veían como Una debilidad. como el torpe, sí, al torpe que lo van a poner a nivel con el resto. Bueno, como digo, no sé el motivo por lo que lo hicieron, a lo mejor lo hicieron Ajá. por este motivo, pero yo me lo tomé De una manera diferente. de una manera diferente, quizá por tener esto. Entonces, cuando dices, ¿qué cosas hay? Pues posiblemente esta adaptabilidad y tener la suerte, en este caso sí la suerte, de haber estado más metido o más cercano a los mundos no de dirección de dentro, sino desde el mundo de recursos humanos, cómo se gestiona. Pues los recursos humanos ayudan a los directores generales y a los consejeros delegados a hacer estas funciones. Y yo ese mundillo lo conocía, sé más, sin saber justo los en la empresa en las que estaba, pero son parecidos. Las mecánicas, el por qué hacen unas cosas, por qué hacen otras. Y cuando sabes el por qué, todo intuyes, o sea, que decir ya, Sí. pues es más fácil y mejoras profesionalmente en esas cualidades Porque luego que no son puramente técnicas, porque no hacen falta esos niveles. Luego tú en las posiciones en las que has estado, ¿tú has tenido la capacidad o el poder de tomar la decisión de quién asciende? ¿O esas Sí. cosas, tú lo hacías, ¿no? Sí. Entonces, Bueno, ¿tú te con el fijabas de en recursos esa humanos, adaptabilidad? con el de Obviamente, recursos humanos. claro. Que esos también mandan mucho. Esas eran las cosas que mirabas cuando tú estabas arriba y tenías que decidir Sí. quién tal, Claro. que se adaptasen, que tuviesen la capacidad de adaptarse. Claro, o sea, yo por ejemplo, así como experiencia también, quizá por eso, porque era el raro, o sea, que decir, era el Sí. atípico, me tocó y tuve mucha suerte cuando llevaba no muchos años, estaba de Comercial Castilla y me tocó hacer todas las entrevistas a todos. En aquel momento entraban ingenieros superiores, ingenieros técnicos. Yo estaba responsable de Comercial en Castilla y no sé por qué tuve que hacer todas las entrevistas personales a todos los ingenieros técnicos que entraron en una oleada que yo creo que hice como 40, 50 entrevistas y entraron 20 o 25 y yo tenía que además de orientar y decir, pues yo creo que este es mejor en este puesto de mantenimiento, este es mejor en proyectos, este es mejor en no sé, o sea, dar quién sí y quién no, valorarlos y tal. Y eso lo hice pues a los 2 años y pico, 3 de haber entrado a la empresa. Que digo, ¿me están dando a mí la responsabilidad? No sé, pues a lo mejor porque era el raro que cuando hablé con los de recursos humanos en Fenosa les conté, pues mi mujer es de este mundo, no sé qué, tal, no sé. Y vieron, pues este sabe 4 cositas Qué guay. para ver. Y luego era muy divertido porque toda esa gente, vas viendo gente y no te acuerdas de todos los nombres, pero luego durante años me venía la gente, oye, entré gracias a ti. Claro, ellos sí que se gracias acuerdan de ti. Y dices, vamos, y además te quiero invitar a café. Porque, Claro. Y dices, yo no he hecho nada. O sea, bueno, es que ves a los que se quedan, los que que te quieren partir las piernas, los no los otros ves, no ¿no? están, Eso, no están ahí para no están ahí, verte. que es la Que parte los hay, claro. que los habrá y tal, y me habré equivocado en esa selección, pero Nah. desde muy pronto entré en ese mundo de ayudar a los recursos humanos a hacer, que yo lo pensaba, digo, ¿cómo dejan en mí esta responsabilidad? Que es, o sea, luego a ver, pero es una oleada que al final esos van a ser, Sí. ¿no? parte del tejido de la empresa. Y parte importante, al principio son el tejido más básico, pero luego esto Sí. crece, ¿no? Entonces, bueno. ¿Cómo es trabajar en una empresa tan grande como Unión Fenosa y tener 1.100 personas a tu cargo? Estar ahí de jefe de operaciones, ahí vas Pues en tu yo- Lamborghini a trabajar, Sí, claro, en no, tu joder. traje, subes a la planta 47. ¿Cómo es el tema?
Pues yo lo que tengo, pero pues no, subes a la planta más alta, sí, gracias a Dios tienes que dejas el coche, que es de empresa, porque te lo han puesto ya de empresa, y lo dejas en una plaza que es tuya, porque los otros, según llegases, aparcabas y tal, pero tú tienes tu plaza. Entonces, pues bueno, es aquí decir, tienes una serie de cosas en ese tiempo, y años antes y después, llegas allí y cuando llegas, bueno, yo llegaba muy pronto, llegaba antes pero tienes una persona que antes se llamaba secretaria, ahora se llama staff y no sé Técnico qué, administrativo, ayudante, no sé qué, no sí. sé, bueno, qué decir, lo que sea, pero una persona que te ayuda muchísimo con un perfil no técnico, sino que hace infinidad de cosas y que yo de una persona de esta que también me enseñó y me dijo, mira, yo lo que soy es tu banco de tiempo. O sea, del tiempo que tienes tú, te lo tienes que dedicar a unas cosas y yo te doy un banco de tiempo, te doy horas para que esas cosas que tienes que hacer, que no son las de alto valor añadido y te sabes cuáles son, te las hago yo. Y dije, joder, aprendí muchísimo de esa persona. Dije, qué bien tirado está, qué bien, porque es verdad, o sea, hay muchas cosas que tienen menos valor añadido, pues son las que te tengo que dar y las que y oye, y eso de tener una persona que te ayude en todas esas cosas, cuando tienes muchas cosas que hacer al día, Es fantástico. una maravilla, claro. Bueno, es que yo creo que al final hay un momento donde, esto lo voy a decir con humor, asciendes porque tienes una buena secretaria. O sea, porque si la tienes mala no asciendes, y si la tienes buena, como la mitad, porque te estás deja el todo tiempo. el rato haciendo cosas de valor, estás todo el rato Claro, dándole valor a la empresa. y las otras cosas que hay que hacerlas y te llama no sé quién, hay que dar llamadas, Pero y hay que no te poner estás calentando reuniones, la cabeza con y hay eso. que, no sé, o sea, hay que hacer muchas cosas. Si las manejan bien, si tienes una pared, o sea, primero tú tienes que tener una serie de habilidades tú, pero si esa persona que te ponen al lado, muy cercana, también, pues, hombre, promocionará, o sea, te irá mejor, quiero decir, Claro. funcionará mejor esa unidad y tendrás posibilidad de crecer. Y cuando Pero una... sí, o sea, entonces, ¿qué se siente? Yo lo que sentí en ese momento, sentirme como en casa. Lo que había que hacer era disfrutar, porque es verdad que cuando estás en las partes altas con un despacho muy grande y tal, pues te puedes creer muchas cosas, pero no creerte nada. Eso posiblemente sea en ese momento lo que hay que hacer. Y porque has visto gente que tiene un despacho más grande que el tuyo, que unos se lo han creído y otros no, y para mí mis líderes o la gente que tenía como personas a seguir, porque eso también no lo hemos hablado, pero es importante, en las empresas ves gente que me gustaría ser como este, y yo he tenido jefes que no me gustaría ser como este, o sea, quiero ser lo contrario a este. Entonces, cuando ves cómo se manejan, y como aunque con tenga un los despacho muy padres. grande, sí, o sea, esto es todo. Entonces, pues dices, pues este tenía un despacho enorme, digamos, simple, tranquilo, no sé qué. Cuando yo iba a Navidad siempre llevaba a mis hijos, una tontería que hacía yo, les dedicaba un tiempo ahí especial y les compraba no sé qué, les invitaba allí a... Entonces, dedicar tiempo a los hijos de un empleado frente a las 500.000 cosas que tendría que hacer con un despacho descomunal, pues cuando te ponen un despacho no tan grande, dices, espérate, que a lo mejor lo que hay que hacer es cosas así, no ser engreído. Y cuando estás en una posición de ese estilo, ¿te llevas los problemas a casa? Sí. O sea, Bueno, ¿sientes que la empresa es tuya en ese sentido? Yo he tenido un problema que es, y este es lo que, si diese algún consejo, este es el anticonsejo, lo que no hay que hacer, es yo siempre, pero esto es por educación o porque he salido así de tonto, yo pensaba que la empresa era, o sea, funcionaba o trabajaba como si la empresa fuese mía. Sí, porque no sé hacerlo de otra manera. Sí. Entonces ahora que estoy, como ya hablaremos, como autónomo, como freelance, pues es verdad que soy yo, entonces ahora sí que tiene sentido. Pero en aquella época la empresa no era mía ni mucho menos, eran los accionistas enormes de bancos, o sea, es decir, yo ahí era uno más entre muchísimos. Pero yo siempre me la tomo como mía, que eso es un defecto, no es una virtud. Pero bueno, también es un defecto para mí, a lo mejor visto del otro lado como empresa, es estupendo gente así, porque... ¿Te habría ido tan bien si no hubiese sido así? Pues sí, hombre, yo creo que hay que sumarle la adaptabilidad, hay que sumarle mi mujer, o sea, Sí. que eso, o sea, son varias cosas, pero posiblemente no me hubiese ido tan bien. Mm. Pero no lo doy como consejo. Es O sea, parte de no la creo, ecuación. pero es parte de la ecuación que del otro lado, si ven gente así, es bueno ponerlo en puestos porque rinden que te mueres. Claro. Pero no es bueno para tu vida personal, para tu estómago, Sí. para lo gordo que estoy, es porque la Sí, que ansiedad parezca, lo ideal sería que pareciese que te importa, pero que luego no te importe una mierda. Pero que te salir vayas por a la casa puerta, y te la salir por la pele. puerta, eso sería fantástico. Sería increíble. Pero como yo no sabía hacer eso, me lleva muchísimos problemas a casa, que normalmente cualquier ejecutivo se los lleva y tal, pero quizá yo más de la media, o sea, porque también tenía pares, tenía gente, no te digo que todos sean, o sea, que dejaban el lápiz, se iban. Entonces, bueno, ciertas responsabilidades te las llevas, las personales de la gente tuya, o sea, hay ciertas cosas que sí que te las llevas, pero yo creo que me llevaba más que el resto. Sí. O sea, he trabajado muchísimos fines de semana
sin tener que hacerlo, porque una eléctrica no se trabaja nada, estamos Claro. hartos de funcionarios, Sí. que es lo que suele decir la gente. Pues no es así, ¿sabes? Pero puesto con humor, pero yo me llevaba muchísimas cosas, porque pensaba que era, y insisto, es un error gravísimo, porque luego, igual que estás ahí, te puede ir bien o no en la empresa, y además de eso, estás y mañana no estás, porque te compran o porque lo que sea, o porque va a reducción personal, y ahí es cuando te das que ojito, que no es Sí. nada, no es una virtud, eso es un defecto. Visto del otro lado es una virtud, como para la empresa, no para las personas. Yo lo siento, pido perdón a la audiencia, pero estoy alargando la entrevista, porque es que me van saliendo preguntas a medida que hablas. Esta Va a pregunta ser el es un podcast poco... más largo de la sí, historia. No, el más Desde largo yo creo cero. que ya lo hemos Sí, hecho, o sea que está no te hecho. preocupes. Esta es un poco rara, pero a medida que ascendías, ¿percibías que el entorno se volvía más competitivo y un poquito más traicionero, o al revés? ¿Estaba constituido por gente que era más generosa, más de buen rollo de equipo y Mucho demás? más traicionero. Es inevitable, ¿no? Pero es que es así. O sea, tiene que ser así. ¿Y cómo? Porque Vamos, tú eres... no veo otro modelo que sea de otra manera. Claro, pero tú eres una... Yo te conozco desde hace tiempo ya. Yo considero que eres una muy buena persona, eres una persona muy sensible, muy generoso, tienes todo cosas buenas, ¿no? Muchas gracias. Entonces, ¿cómo haces tú, una persona que eres así de sensible, que eres así de buen padre, de cuidadoso, de amoroso, de tal, cómo tú te preparas para un entorno tan hostil cuando tú tampoco eres una persona que seas así de, ¿sabes? O sí, a lo mejor lo tienes tal, pero Vamos a ver. ¿cómo haces ese proceso? Te iba a contestar con dos cosas, lo que me sale directamente. Una, sufriendo, porque sufres algo. Y dos, sí que de fondo, o sea, supuesto que sea generoso, todas las cosas que has dicho, que gracias, pero que seguro que no, pero tienes esa visión. Seguro que de fondo algún día tienes que sacar la mala leche, o sea, tienes que sacar la competitividad, que la tengo. O sea, a mí no me gusta, con de buenas formas y tal, pero a mí me gusta ganar. No te digo que haya que meter unos codazos tremendos, pero si meter codazos, a mí que me gane otro me fastidia mucho. No tener la razón, no por no tenerla, o sea, no en un debate político tal, me da más igual, pero un debate técnico, económico, no sé qué, cuando me equivoco yo, o sea, me enfado mucho. Y eso no es ni generoso ni bondadoso. O sea, entonces esa parte la tengo, seguro. Y tengo, pero clarísimo. No queda otra. No queda otra. Porque porque según subes tienes que ser competitivo, tienes que tener una habilidad, tienes que ser ambicioso hasta un punto, ¿no? O sea, porque es que si no, no llega, o no haces todo lo que tienes que hacer en el día. Tienes que tener ambición de hacer más cosas, de abarcar, de cuando hay problemas, ambición sana y buena de superarlos. Y si eso no lo tienes, y eso significa ser competitivo, ¿no? Hasta ahí. Entonces, no te digo que sean horribles y que haya gente poniendo zancadillas, que hay empresas en las que sí, yo eso no te digo unas cosas horribles, pero mucha más que competencia y competitividad que cuando estás abajo. Sí. Y no darte cosas, y no ayudarte en cosas, y no sé qué. Bueno, yo dentro de eso, claro, yo me veo muy alto, muy guapo y muy rubio, y entonces pues creo que ayudaba un poco más a otros que lo que me ayudaban, pero también pensarán que algunas veces les he metido unos hachazos como... y seguro que lo he hecho, o sea, seguro que lo piensan y lo he hecho. Bueno, porque en ese momento pensé que tenía que hacerlo, porque no te pueden a tu unidad, no por ti, y por tu gente, no sé qué, no te pueden atropellar y tienes que sacar pecho allí y decir, espérate, que esto como yo... Bueno, entonces hay que sacarlo, sí. Entonces, bueno, hay que tenerlo. O sea, eso no digo, a lo mejor es pocas horas al año o al mes, pero lo tienes que tener, sí. Y hablando de ambición y de ganar, ¿puedes hablarnos? Mi parte favorita, el dinero. ¿Puedes, además de la experiencia de trabajar en una empresa en el IBEX 35, ¿no? Como es Naturgy, Sí. ¿puedes hablarnos de cuánto dinero se gana en una empresa de este tipo? Cuando ya estás a alto nivel, ¿no? Porque como comentabas, un recién egresado que entra y Sí. tal está muy estipulado, es fácil encontrarlo en internet. Bueno, pero que nos cuente también. Bueno, sí, eso no, es, sí, cuéntanos. ¿lo tienes ahí? Os cuento lo que las palabras tabú, ¿no? Y de lo que no Eso se es. habla. Pues por un lado, para la gente o la audiencia que entiendo que nos escuchará más, que es gente que está pensando en hacer una ingeniería o que está justo en la ingeniería, ¿no? Al principio, o sea, del entorno de los 16, 18 o 20 años. Ahí los primeros puestos que tienes están
muy tipificados, o sea, salvo que te montes tú por tu cuenta, salvo que hagas una startup, o sea, que decir, luego hay unos mundos ahí muy locos, pero los de trabajar por cuenta ajena y en empresas, pues tienes muchos, empiezas en ingeniería o empiezas en una empresa mediana que hace vasos, ¿no? O lo que sea, hace, no sé qué. Entonces, en eso las muy pequeñas no, pero cuando es un poco mediana ya, la empresa lo tiene todo hay uno de recursos humanos y en cuanto estás se aburre y lo que hace es tablas y dice, pues cuando entras, tanto. Y cuando entras en una empresa, ¿cuánto se gana? Pues lo sabréis más vosotros, o sea, digo, pues preguntando a gente joven pues yo lo sabía perfectamente cuando empecé en empresas agrupados, lo que pagaban. Entonces, ¿por qué están esos valores? Pues porque hay unas tablas y hay unas empresas que se dedican a eso y que son públicos, o sea, como digo, se pueden ver. Y entonces, pues tienes en este sector, telcos pagan más, en este utilities no sé qué. Entonces, si quieres ser ingeniero de proyectos, si quieres ser de inteligencia artificial, bueno, pues tienes ahí unos rangos de junior, los nombres a lo mejor son, ahora no los entiendo ni yo, porque ya es senior gente con 3 años y con 5, que claro, senior para mí es un tío que peina canas, ¿no? O sea, pero bueno, y entonces lo vas viendo y pues están en los valores y tienes una escala. Y cuando ya llevas eres jefe de equipo y llevas 5 personas, pues te suben el sueldo bastante, y casi a lo mejor hasta duplicas o no sé qué. Entonces, eso es los rangos. De ahí yo creo que hasta creo no, y he visto hace poco en una empresa mediana que me pidieron consulta y estuve viendo, pues hasta el entorno de los 70, 80, 90.000 euros, por debajo de los 100.000, eso está muy tipificado. Lo que eres, no sé qué. Es verdad que ahí ponen unos nombres y que luego tú tienes que decidir en tu empresa que lo que estás haciendo, que es el junior, que es el más fácil, o luego que estás de no sé qué, de grado 3, grado 4, eso es lo único complicado. Pero eso arrancas desde los valores actuales hasta los 80, 90.000 euros. Entonces, el que quiera elegir por dinero, no por otras cosas, que yo no lo recomiendo. Yo empecé en empresarios agrupados también, frente a otras cosas que podía hacer, porque yo quería darme el lujo de hacer nuclear. Era técnicas energéticas y yo quería. Entonces, yo creo que esos lujos te los tienes que pegar en esa edad. Lujos, sí. Entonces, y luego tienes que cambiar si quieres. Pero, entonces, yo creo que el primer invite no debe ser por dinero, pero hay que verlo. Y eso, pues viendo esas tablas y eso tal, lo tendrás. Y ahora ya digo, y ahí pues cada uno le irá y decidirá. Y ahora ya el invite por encima de los 100.000, ¿vale? En todas las empresas del IBEX tienes no sé cuántos niveles que también están tabulados, pasa es que eso ya no son tan públicos porque ya no es tan fácil de conseguir. Bueno, los otros, como digo, lo pides a High o a algunas empresas de este estilo de tal y los publican, vamos. No. Sí. Entonces, pero los niveles más altos, pues por encima de los 100.000, pongamos, estás en distintos niveles de dirección o de subdirección, dirección general, digo, lo típico en cuanto a nombres, ¿no? O sea, en una empresa del IBEX, pues a nivel de subdirección, dirección, puedes estar algo por debajo de los 100.000 y hasta si eres de subdirección, 100 algo mil. Un director está en unas escalas muy grandes que son desde 100 y pico mil a 300, 400.000 euros, ¿vale? Y directores generales que pueden estar en los 500.000, 700.000 euros. Poquitos, o sea, estos son los elegidos de una empresa mano, ¿no? que tiene, no sé si 15.000 empleados o no sé qué. Sí, o sea, o con una mano o con final, dos. ¿no? Se cuenta también por las personas que tienes debajo. Eso sí que es desde pequeño, o sea, desde los niveles. Las cosas típicas son personas que tienes debajo y presupuesto que manejas. Luego está el que si estás expatriado, no, o sea, quiere decir el sueldo también. Sí. Luego hay muchas más cosas, pero fundamentalmente, históricamente, a lo mejor esto ha cambiado en los últimos años y tal, si sabes de inteligencia artificial, o sea, decir luego ya, pero es presupuesto que vas a llevar o que estás en la posición, pues tú llegas a una posición, la posición está, entonces cada posición lo que tiene es fundamentalmente presupuesto por orden y luego número de personas que llevas, sí. Muchas gracias por mojarte en este tema, que suele ser un poco incómodo para la gente hablar de él. Así que yo hablo en general y puedes tener... y luego dentro de eso pues puedes tener directivos que están en 100 y pico mil y otros que están en 500. O sea, que es que decir, la historia, el no sé qué, la responsabilidad. El cómo negocias también, ¿no? Un poco. Fíjate, hay una parte, eso yo creo que hay más mito. O sea, negocias cuando cambias de empresa. Cuando no cambias de empresa, mi experiencia es que se negocia poco. Tercer invitado ya que menciona este hecho de que cuando cambias de empresa, mismo puesto de trabajo, pero te cambias de empresa, aumentas en retribución, ¿verdad?
Si lo haces bien, claro. O sea, La puedes liar muy parda. La puedes liar, por ¿no? abajo, claro. No, pero que sí. Pero O sea, sí, yo esto creo que se lo escuché a Sergio. Los Sergio Sí. somos unos tipos estupendos. Y lo comentaba, visto en los niveles. Sí, o sea, realmente cuando cambias de empresa es cuando tienes el salto más significativo. Y dentro de eso, a mí en mi carrera, yo luego he estado 26 años, también es verdad que cuando cambias, yo estaba en el mundo comercial, cuando pasas a distribución, o sea, cuando te llaman en algunas cosas, o quiero decir, ya no es un crecer un poco, sino cambias mucho y te están buscando a alguien porque quiere algo y demás, ahí es, o por lo menos en mi caso, no es como irte fuera, pero no es como crecer en el mismo en la misma chimenea en la que estás, ¿no? Organizativa. Ahí también suele haber cambios un poquito más altos, sobre todo porque en las empresas grandes, como digo, los puestos están, insisto, a lo mejor esto es en el pasado y ahora llega unos recursos humanos y dice que eso ya es muy antiguo, pero están tabulados. Entonces tú estás aquí, te mueves aquí y aquí hay, por presupuesto, por personas y por tal, tanto. Yo, por ejemplo, dentro de Unión Fenosa hace muchos años, uno de los primeros cambios que tuve grande, o sea, que era un salto importante de posición, ¿no? Porque todo eran A's y B's y como todo, pues el número influye mucho y esto era una de las posiciones muy altas. Y me eligieron para ese puesto, que yo encantado, y lo que hicieron de una manera paternalista, cuando en un FNOS era todo muy paternalista, es, este es el puesto que tienes, pero no te lo vamos a dar el sueldo, te lo vamos a ir subiendo en 2 años, me lo subieron. Y yo les dije, ¿pero por qué pensáis que me lo voy a gastar en alcohol y en drogas? Esto fue, digo, es que ¿qué me estáis diciendo? Me ponéis ahí para lo bueno y para lo malo, ¿no? Claro. Te lo vamos a dar en 2 porque es que es mucho el salto. Digo, y me lo dieron 2 veces, o sea, quiero decir, en un año. O sea, te guardaron el dinero y No, te lo no me lo dieron. guardaron. No te lo dieron ni punto. Dijeron, Claro, si sí, pasa de sí, tú 50 a 100, sí. pues el año que viene 75 y al siguiente 100. Entonces no es paternalismo, es que te pagaron menos cara durante dura. un año Sí, o hombre, dos. pero la manera de contármelo. ¿no? Sí, la manera de forma en la contármelo que te lo pintan, yo digo, ¿no? no, Qué es que claro, cachondo. sería tanto el salto que a lo mejor... O sea, Que a lo Una mejor, excusa malísima. claro. Tranquilo, que ya me lo sé, que ya estoy casado, ya en aquel momento tenía un hijo, yo 2, y que ya me lo sé manejar. Yo te aseguro que no me estés poniendo en ese puesto porque algo Claro. no sé, de cuajo y de responsabilidad tengo, pues para todo, para cuando en mi casa también, yo con el presupuesto ya me lo manejo yo bien, no me lo manejes tú, no me lo, Sí. pero sí me lo contar, digo la manera de contarlo. No, Una excusa malísima para pagar Claro, menos obviamente, durante un pero año. claro, ¿sabes? pues no pueden decir, Entiendo. ya está. O sea, digo como ejemplo. Una estrategia de claro, recursos humanos muy mala. Porque, muy lamentable. Sí, Y porque te otras- vas cabreado a casa al final. Sí, o sea, te sientes estafado. te han subido muchísimo, no sé qué, y dices, y además por un dinero que la empresa, o sea, quiero decir, por eso un año mantenerme tal, Ya. para que no da tampoco, no vais a hacer una central con esto, o Ya. sea, una subestación. Bueno, pero las cosas pasaban. Luego yo el resto de cambios han sido, obviamente, pues si vales y te quieren poner ahí, Instantáneo. pues instantáneo. Pero hasta eso, Qué me movida. hicieron en 2, porque era mucho el salto. Moraleja de esto, y nada, he quitado la anécdota, pues sí que es verdad que internamente puedes tener un salto alto como yo he tenido alguna vez, pero es raro, muy raro. Más fácil conseguir eso cambiando de empresa. Yendo a otras empresas. Sí. Y yendo ya más a tu última etapa, en la que te has tenido que adaptar una vez más, ¿no? Porque has pasado casi a la parte del emprendimiento, de que te has tenido que empezar a buscar tú tus propios clientes Exactamente. y demás. Ahora estás trabajando como autónomo, eres como asesor mega premium de empresas energéticas y claro, también tiene que ser un poco raro, ¿no? Porque ya no eres el directivo de la empresa, pero sí que entiendo que vas con mucha, no sabría decir si credibilidad o con mucha carta blanca de llegar y decir, oye, vengo a solucionar los problemas y ayudaros con esta movida y a que todo salga muy bien, ¿no? ¿Cuánta presión hay ahí? ¿Cuántas expectativas no realistas hay por parte de los clientes? ¿Y cómo es el curro? ¿Qué tal? ¿Estás contento? Estoy muy contento. Yo que soy un atípico, yo salí demasiado pronto de Naturi, que al final hay unos planes de prejubilación donde se sale muy bien y sales económicamente confortable, y hay gente que no trabaja. O sea, también yo salí con 52 años. Con 52 Sí. años tienes que trabajar y con 6 hijos por definición, ¿no? Ya, claro, es que No 6 hay- hijos no hay son otra- muchos. No hay otra manera. Hay muchas facturas que pagar y muchos colegios y muchas universidades, muchas cosas. Entonces, pero cuando la gente sale con 57, 58, compañeros míos que se están yendo ahora, pueden trabajar o no. O sea, la primera decisión es si trabajas o no trabajas. Yo, como digo, en mi caso tenía claro que tenía, por lo que he dicho, y porque quería trabajar. O sea, por un tema de que yo en casa, o sea, intelectualmente todo. Dicho eso, me lo estoy pasando fenomenal. O sea, porque yo creo que esa adaptabilidad, pues al principio es un poco
no digo difícil, porque tampoco me costó mucho, pero es verdad que tienes un equipo muy grande para hacer cosas grandes, o sea, importantes, y aquí haces cosas para otra empresa. No digo que no sea menos importante, no digo que no sea, pero y las haces para otras donde no tienes poder, o sea, no tienes mando, no tienes... Entonces, bueno, hay que sacar la mano izquierda, torear con la mano izquierda mucho y hacerlo bien. Entonces, responsabilidad tienes esa parte de que creen que sabes todo, la del ingeniero, Claro. cuando te contratan por esto. Entonces, casi toda, entonces, presión muchísima, o por lo menos yo me la meto, Porque eres así. porque soy así, o sea, pero posiblemente también, y con toda sinceridad digo que muchos proyectos de los que he hecho me han ido bien y el cliente se ha quedado contento, y en algún caso hemos visto a los 2 o 3 meses que aquello no funcionaba. No sé si por mí, o sea, quiero decir que no Sí. los objetivos que queríamos cumplir, porque al final tienes un contrato comercial y tienes unas cosas que hacer, pues que aquello no ha funcionado. Como pasa, que decir, en una empresa también, no todos los proyectos son perfectos y tal. Unos me han ido muy bien, muy bien, muy bien, y otros, y hemos rescindido, o sea, si era un proyecto que iba a estar 6 meses, 8 meses, pues a los 2 o 3 hemos dicho, de mutuo acuerdo, yo el primero, oye, yo aquí Sí. no estoy yo ahora vendo mi nombre, ¿no? Entonces, si no voy a poder ayudar y no voy a poder solucionar esto, pues hoy, pues encantado, ¿no? Pues declaro mi incompetencia en esto. ¿Y estás Y no aprendiendo pasa nada, mucho? O vamos. sea, ¿realmente crees Muchísimo, como que es una muchísimo. evolución grande? Porque claro, Claro. entiendo que te cambia muchísimo la vida de lo de tener secretaria, toda la historia tal, a que ahora muchos marrones te los tendrás que tragar. No todos. O sea, no Y muchos, todos. Yo claro, siempre, es mi frase ahora es, miro para atrás y tengo una pared en la oficina. como, Claro, o como el sea, Ábalos, ¿no? Lo de no tengo a nadie detrás ni al lado. parece, no, pero así, sí, o sea, ¿sabes? esa sensación, no, con matices, pero esa sensación de que antes lo solucionabas todo, te habías acostumbrado a solucionar todo en grupo. No digo algunas cosas, o sea, las haces, pero las grandes en grupo. Y ahora las que soluciono, sean grandes, medianas o pequeñas, soy yo conmigo mismo. Y las ayudas que haces ahora a estas empresas, ayudas, quiero decir, en Sí, la sí, forma, el colaboraciones. servicio Las que tú les colaboraciones. das, ¿está más enfocado en la parte técnica o en esta parte ejecutiva de gestionar a la gente? Entiendo que en la parte técnica, Las dos realmente. cosas. Las dos Ambas cosas. cosas. Ambas. Yo he tenido proyectos. También al final es lo que llegas. Aquí hay una parte comercial que hay que hacer. O sea, Ujú. te tienes que dar a conocer. Claro. Cuando te das a conocer y conoces a alguien, si te propone un proyecto técnico, entendido técnico, toda esta parte de acceso y conexión a la red, la regulación que hay, sea del lado de la demanda o del lado de la generación. Entonces, tienes que tener un conocimiento más que técnico, regulatorio. O sea, yo no sé luego que hay que poner y el cable o la subestación. O sea, hay muchas cosas de detalle técnico que no sé, pero sé lo que hay que hacer regulatoriamente, cómo se pide un acceso, qué hay que hacer, con no sé qué, todo el proceso administrativo, las cosas que... Entonces, todo eso, que es un mundo también infinito, eso, vamos a llamarlo técnico, o sea, pues en eso más de una vez tengo colaboraciones y las hago porque estoy muy especializado en eso. Pero otro tipo de empresas más pequeñas, no son grandes, me piden el que les ayude por canas, o sea, esto yo lo llamo el coach este que decía, por experiencias y demás, a que les ayude a mejorar su empresa. Empresas pequeñitas, empresas de dueño, de Sí. estas de 30 empleados, 50, no sé qué, entonces 100. Entonces, más de una vez, porque conozco, ¿no? O ya uno me conoce y me he presentado Sí. otro y tal, pues estoy ayudando a empresas más pequeñas a poner criterios más profesionales, o sea, a utilizar esa parte de ejecutiva o de gerencia que he tenido durante años, de procesos, de no sé qué, de la parte... Entonces, ahí ayudas a toda la empresa, no ayudas en un tema concreto eléctrico. Y si pudieses elegir, decir, vale, me gustaría dedicarme, aunque eres generalista y lo has determinado así antes, ¿no? Me gustaría dedicarme a un tipo de proyecto en concreto, desde aquí hasta que me jubile, en plan, porque es lo que más me mola, ¿sabes? Es lo que más disfruto de ingeniería o lo que sea. ¿Qué tipo de proyecto sería como que dijes, joder, ojalá me viniesen todos los días clientes que solo quieren hacer esto? Pues fíjate, te contesto con la parte que no es lo técnico, sino de estos que te he contado me gustaría y disfruto más en estos que son de hacer crecer empresas. Ajá. Que no tiene nada técnico, o sea, como digo, es de expertise, de gerencia. Ujú. Eso es lo que realmente disfruto más. Los otros sé mucho, sé cómo hacerlo y entonces pues los hago, quiero decir, Encantado. encantado y creo que doy un buen servicio, pero son más
rutinarios para mí, Ujú. no para el cliente que como no sabe le viene muy bien y tal. Pero para mí los otros son un mundo ahí sí que es un folio en blanco donde los procesos que hay que cambiar, lo que quieren, es todo, o sea, y entonces bueno, ahí y son más difíciles, o sea, me parecen más difíciles, más reto. Ajá. Porque Mola. tienes que llegar a una empresa, no sabes de la empresa, tienes que conocerla, te haces una visión que a veces es correcta y otras no, y cuando es que no, es cuando algún proyecto ves que aquello no avanza por donde... Bueno, o sea, pero esos son súper chulos. Claro. Pero no son, o sea, podría ser ingeniero o podría ser economista, Claro, o podría justo. ser, no sé, o sea, otras muchas cosas. No, está guay. Pero me lo paso muy bien, ha sido darle la vuelta completa al calcetín en Ujú. mi vida. O sea, es de unas cosas que hacía, pues ahora hago otras parecidas, pero totalmente distinta la forma, desde luego. Pero me lo paso muy bien, me Hombre, disfruto mucho. es- Tenía que haberme ido antes. ¿Eh? Tenía que haberme Tendrías que ido. haberte ido antes, Se lo digo ¿no? a muchísima gente, sobre todo Aunque fuera un par de años. de Naturgy, que me decían, y no sé qué, tú qué te has ido y tal. Para motivarles, no a irse, sino oye, Ya. a quitar el miedo. Sí. Se lo he dicho a muchísima gente. Digo, yo me tenía que haber ido antes. Tú vete, si te vas, no pasará nada. No pasará nada Lo gordo. que pasa es que da miedo al principio, supongo. Hay que- gente con mucho vértigo. Sí, Es sí. que Hay que ser estar un 30 inconsciente para años irse. currando- Estás acomodado encima, porque es un salto que estás dando desde una posición probablemente ya bastante cómoda, ¿no? Ujú. Hay que ser un inconsciente. Ujú. Sí, pero bueno, no, que no lo soy. Hay que medir, hay que mirarse al espejo y decir, pues yo creo que sí. Y vamos a por ello. Qué bueno. Enhorabuena, ¿eh? Y vamos a por ello. haber He dado el rejuvenecido salto. mucho. Sí, está muy guapete. He rejuvenecido mucho. Mira, No, Le he dicho, te Javi haces, antes le ha dicho, no, pareces mucho más joven. y Sí, tal. no, Javier es un tío educado y bueno. Pero rejuveneces, tienes que rejuvenecer Claro. porque tienes que activarte en muchísimas cosas que antes las tenía. Otras no, o sea, que decir, otras estaba muy especializado y las manejaba muy bien, pero ahora tienes un amplio abanico de cosas que tienes que hacer que tienes que sí, Pues desoxidarte. mucha suerte. Si alguien que tiene una empresa entre 50 y 100 empleados que está escuchando esto, que no lo creo, pero bueno, Que me llamen, que me llamen. y quieren que mejorar su negocio y escalarlo, pues Sergio está, Que me sus lo- servicios para- están no disponibles lo vas para a pasar vosotros. bien, además. Yo Sí. prometo pasarlo. Que Es no lo una vas a pasar persona todos muy bien. guay. Sí, Bueno, si nos pudiésemos quedar con 3 cosas sí. de consejos que le puedas dar a nuestra audiencia, de el camino que has hecho, cosas que les recomendarías o que les dirías, ¿cuáles son las que se te pasarían por la cabeza? Pues además creo que voy a hacer resumen de cosas que ya he dicho. O sea, que no. Para que la audiencia. Con ver esto, ya podría. Síntesis. Síntesis. Para mí, la primera es quitar en el proceso de elección de carrera y de tu vida cuando tienes 16, 18, 20 años, en ese momento quitarle trascendencia al asunto. Me parece básico. Es verdad que es trascendencia, o sea, quiero decir, de fondo es algo importante, pero la vida luego cambia tantas cosas, la vida te lleva por... Cada día está cambiando, que esa decisión es una decisión importante, pero 3 días después tomas otra que es menos importante, pero que modela, que cambia esa y que tu rumbo... Entonces, bueno, pues se lo oía al otro Sergio, puedes empezar una carrera y cambiarte a otra y no pasa nada. Eso de perder un año, no lo pierdes. O sea, es decir, pues no, académicamente no tienes un título en tal fecha, pero la tienes en otro. O sea, quiero decir que hay que, mientras no sea perderlo, sino sea que te lo metes en la mochila y de eso aprendes cosas. Entonces, quitarle trascendencia, que yo creo que es una cosa que yo, por lo menos en esa época, tenía de qué miedo, ¿no? O sea, y qué hacer, y quiero ser ingeniero, sí, pero y si no, y bueno, muy complicado. No pasa nada. Hay tantas, pero no porque lo diga yo y por motivacional, sino porque estoy convencido que hay tantas decisiones antes, cuando tomas esa y después, que crees que no, o sea, que no las dedicas tanto tiempo en la toma de decisión, pero son igual de importantes para tu futuro. En ese sentido, tenía un jefe y ahora amigo, fantástico, que decía que la gente, y lo hacía él, y a lo mejor lo hizo conmigo, que había no que contratar a la gente para una utility, no para contratar a la gente por lo que había estudiado y hecho en invierno, sino por lo que hacía en verano. Qué bueno. Eso, y me parece, entonces, pues estar estudiando una carrera, no sé qué, que como hayas, como mis hijos, que son muchos de ellos, sea socorrista en verano, te diga alguien, coño, este en verano, en vez de dedicarse a tomar copas y está en una piscina ganándose un dinerito, con 17 años, ya tenía vida laboral, empieza, ¿para qué? Para pagarse las copas de invierno, o sea, no digo, pero Sí. entonces, a lo mejor te cogen por eso, no porque hayas hecho aeronáuticos o industriales. Y fijaos, o sea, y una es muy trascendente y la otra la haces porque conoces a uno que no sé qué, pues voy a trabajar. Y son a lo mejor igual de trascendentes a efectos de tu futuro profesional. Entonces, quitarle trascendencia.
Esa es la primera. La segunda, que yo creo que vais a estar de acuerdo, pero no todos los ingenieros están de acuerdo conmigo, es que que vendemos muy mal el producto, el que sea. O sea, la gente de una ingeniería vende mal la ingeniería, por eso las ingenierías cobran mucho menos que otras. O sea, son gente súper válida y son denostado su trabajo y pagado muy mal. Eso lo digo. Entonces, y yo que les pagaba, ¿eh? O sea, entonces, hacer un trabajo, diseñar instalaciones, diseñar una planta de generación, etcétera, es algo único que va a hacer que eso funcione muy bien 40 años o no, y tiene un valor infinito y está poco. Entonces hay que saber vender el producto. Estés ahí, estés en una utility, estés en una empresa que fabrique lo que sea, o sea, me da igual en el mundo en el que estés. Hay algunos que sí que se venden bien y entonces están de consultor, ¿eh? O sea, pero quitado los consultores, la gente entendido como ingeniero, ¿no?, puro, vende mal. Y en ese mismo paquete metería no es que venda mal, sino que además nos vendemos mal. ¿Vale? Tú hablas con otra gente y dices, oscuas, está hecho de todo. Y luego, por conocimiento, por estructuras mentales, por no sé qué, es bastante peor que un ingeniero. Pero el ingeniero llega allí y dice, pues yo estuve 7 años haciendo la carrera, no sé, todo negativo. Y en cambio el otro, entonces nos vendemos mal el producto, el que hagamos, y nos vendemos nosotros, creo que muy mal. Y tercera, que también lo he dicho a lo largo de la entrevista o de la charla, es que profesionalmente, en lo personal ya ahí no me metería, pero en lo profesional creo que es básico, y esta frase no es mía, pero es que tienes no que hacer lo que te gusta, sino que lo que haces, hacer que te guste. ¿Vale? Entonces, no dedicarte a me gusta esto, hombre, si te gusta y para estudiar está bien, estudia la carrera que te gusta más y que estás más habilitado, pero luego en la vida profesional te van a llegar cantidad de trabajos y cantidad de posiciones que a lo mejor no es la que tú quieres, no es la que te gusta, es un transitorio. Entonces, en esos momentos, sobre todo en esos, no haces lo que te gusta, sino tienes que hacer que lo que haces que te guste. Entonces ir con una sonrisa al trabajo, ir con moral, ir con no sé qué, o sea, por decir, pues estoy aquí, no sé si es el más bonito del mundo o lo que yo elegiría, pero porque las carreras son muy largas y esa fase la vas a tener. Entonces en esos momentos sacar esa moral. Sí, lo que Con decías, esas tres, yo creo que ya... Lo que decías de que no te quiten la sonrisa, ¿no? Y eso para mí es una frase que he dicho muchísimo. Si tuviese un eslogan profesional mío es, cuando iba con mi gente y en momentos tensos, que no nos quiten la sonrisa. Que no nos quiten la sonrisa. Y eso es difícil porque generas tensión. Pero por lo menos que ya no sea interna. Ya sé, hay tensiones que sean con otros equipos, con otras cosas, pero internamente que haya buen rollo. ¿Sí? Que es hacer eso, hacer que lo que estés haciendo te guste y que generes un ambiente razonable. Muy bueno. Vamos con mi parte favorita del podcast, que es cuando traemos un libro que nos ha recomendado el invitado, en este caso El arte de la prudencia de Baltasar Gracián. Bueno, este está súper nuevito, que lo acabo de comprar con un montón de referencias, pero pásame ese, por favor. Pero Sergio nos ha traído el suyo, que parece como más pequeñito, pero mirad qué gracioso, que lo tiene todo con marcas y demás, porque este libro es un libro que no es un libro como tal, se podría decir que es como un glosario de citas que ¿serán todas del mismo? Aforismos. Aforismos. Pero, ¿y todas las ha hecho Baltasar Gracián o las ha ido recopilando? No le he preguntado, preguntado, porque es del siglo de oro del siglo XVII y no está disponible. No está disponible y no me ha dado tiempo. O sea, además, no coge el teléfono. Pero no coge el teléfono. Pero está muy interesante, la verdad, porque, bueno, ahora te pregunto, pero comentando yo un poco lo que he estado viendo y leyendo, me gusta mucho este libro porque no es un libro para leer de una sentada, sino para... No sé si te diría de todos los días tener una pequeña reflexión e irte al trabajo con esa sonrisa, ¿no? Y dándole vueltas a esas pequeñas píldoras buenísimas que te da. ¿Cuál es el motivo principal del libro? ¿Qué es lo que... O sea, si tuvieses que definir un concepto que transmite todo el rato, ¿cuál es ese concepto? Transmite más de uno. Primero te voy a decir, ¿por qué lo he elegido? ¿Vale? Porque creo que siendo del siglo XVII, de transmitir el que hay cosas que son siempre iguales. Entonces lees una cosa del siglo XVII y vale ahora. Y vale para temas gerenciales o temas de trabajo, no aparte para la vida personal también, pero para la profesional vale. Luego, a lo mejor te tienes que ir a Séneca y que a lo mejor hay cosas que toda la vida son iguales y parece que cambia mucho y ahora con este mundo de la inteligencia artificial todo va a cambiar, pero hay un sustrato que
igual. Eso como primera reflexión, y por eso he traído este libro. Podría haber traído libros mucho más modernos, Sí. o mucho más tal, pero yo creo que este tiene esa cosa. Y que cuando lo abres es que es súper actual. Ayer me metí en internet y entonces pones eso, Arte de la Prudencia, Baltasar Gracián, y te vienen no sé cuántos extractos de los 10 mejores aforismos. Aforismos en el fondo es una frase corta que tiene mucha sustancia. Que no le pega, ¿no? Entonces, esas frases... te puedes leer 10, otro he visto que ponía 75, creo que son 300, o sea... Son 300, justo. Vale, o sea, me da igual. O sea, Casi te dan para un día, para una hace vida. casi 400 años hubo un tío que escribió cosas cortitas. O sea, que esto es lo que ahora... O sea, esto... Pero era más común antes que las relatos y las historias fueran más cortas y fueran como... no estaban tan entrelazadas. Que sí, pero frases... Claro. Sí, Yo, el primer después libro de que esto, se tiene de conozco filosofía... Twitter. ¿Has o leído sea, el de Tao Te Ching? Sí. Es muy parecido. Muy parecido, y sí, es sí, sí, no digo. de hace como 1000 y pico años o 2000 y pico años. Sí, hay Es que soy libros un poco... de esos, pero El sustrato. a lo mejor hay muchos. A lo mejor hay muchos libros así, Sí. pero yo conozco pocos. O sea, Sí, bueno, claro. Pero es lo más parecido a Twitter. Entonces, a gente joven, Sí. si les traigo un tocho, se me mueren. Es verdad. Entonces, esto, que no salían los 300. Hay que no te compres el libro, que a lo mejor esto me matan coge lo que uno ha puesto, que son sus 10 aforismos que más le gustan. Yo tengo señalados unos, cada uno tiene los suyos. Y lo que creo importante no es para leérselos todos seguidos, es para tenerlo y de vez en cuando consultar alguno, leer. Y me parecen muy divertidos, que a lo mejor mi gracia no le gusta al resto, o mi diversión, o mi forma de divertirme. Pero es como es un aforismo, como es una frase corta, también algunas están en castellano más antiguo y entonces se entienden peor. Tienes que leértela, volvértela a leer y eso ir desdoblándola para entender lo que hay detrás. Y detrás de cada... Yo algunos no los entiendo. O sea, o no me sirven. O sea, pero otros, cuando uno te sirve... Te golpea súper Te golpea y dices, oscua. Pero sobre todo porque no es la frase en sí, sino la frase que tú has tenido que desenvolver y desempaquetar para hacerla tuya y entender que era tuya. Sí. O sea, y decir, oscuas, esto en este momento esta me viene muy bien. O me vino muy bien para una cosa hace 3 años. Entonces, en momentos de tu vida hay frases ahí que son fantásticas, que son de negociación, que son de la vida personal, que son de la vida profesional, o sea, de cómo hacer las cosas, de cómo presentar al resto de las personas. Entonces, yo creo que son fantásticos, insisto, y ninguna te la lees y dices, vamos, o por lo menos yo, que soy muy torpe, no las lees, tienes que desenvolverlas, masticarlas y llegar a tragarte la píldora. Entonces, ese proceso creo que es el más divertido, porque la frase en sí, o la frase, hay unos que son un pequeño párrafo, pero, insisto, algunos te sirven y otros yo los he leído y no me sirven para nada y me siguen sin servir. De cuando lo releo y no me sirve. Pero algunos, de los 300, seguro que hay 10 o 15. Por eso sale la gente en internet poniendo los que a él le han servido. Ajá. Y mira, leeros alguno y veréis que alguno en algún momento de vuestra vida os pudo servir o os sirve ahora o lo lees y dices, anda, pues esto en un momento dado a lo mejor me servirá. Ante tomas de decisiones también. Además, el formato de este libro pequeñito, que te lo metes en cualquier sitio, Claro, ¿no? estos son Te lo de llevas a donde bolsillo. quieras. Estos son de chulo. bolsillo. Ahora ya no lo hacen tan chulo, pero bueno, sigue valiendo. No, yo me he leído unos cuantos y la verdad es que me han dejado muy loco, la verdad. Y cuando ya me he leído 4 o 5 y cada uno como que me hacía pensar y tal, digo, este libro yo no me lo puedo leer cuando venga, porque yo me los intento enchufar lo antes posible para poder hablar de ello, ¿no? Digo, este libro no, igual que el de Tao Te Ching, que es un libro que no sirve de nada leértelo rápido, sino que es más como para rumiar esos conceptos, ¿no? Pero como eso no vende ahora a la gente joven, lo que hay que decir es, cógete uno. Entonces, rumia uno, pero uno que es un Twitter. Son más cortos que algunos que un tweet. ¿No? Sí, es un Muy Twitter chulo. de sabiduría, ¿no? De bolsillo. Bueno, de sabiduría, de bolsillo y sobre todo con mucha ironía. O sea, tiene mucha ironía, mucho sarcasmo. O sea, son algunos muy ácidos sobre la condición humana. O sea, tiene de todo, ¿eh? Entonces, bueno, me ha parecido un libro... Arte de prudencia. Y que sepáis que estos libros se usan en temas gerenciales. O sea, que sí. No es que me haya dado a mí la locura, sino que sí, si tienes 10 libros o 15 o preguntas a gente que se dedica... De aforismos. No de aforismos, de ayudar a ejecutivos, a no sé qué, ante toma de decisiones, ante ciertas cosas. Hay unos cuantos libros y este es uno. O sea, no es un libro traído, es que para los ejecutivos y para tal se usa. Pero vale en la vida, o sea, quiero decir, no hay que...
¿vale? Porque te hace reflexionar. Exacto. Y entonces eso, Probablemente en la vida porque es un ejecutiva libro de un profesional que te hace- exige más que simplemente leer, ¿no? Te exige Claro, el no, reflexionar sobre lo que estás leyendo, darle una vuelta, tener la paciencia suficiente como para ir poco a poco y encima acabártelo, ¿sabes? Que es como que... Y la primera es entenderlo, o sea, insisto, sí, algunos entenderlos, decir, efectivamente. ¿qué me está diciendo? O sea, ¿qué me quiere? Sí, Quiere decir algo, seguro, pero a lo mejor a ti no has estado en esa circunstancia y otros los entiendes mucho más rápido, sí, es te verdad. llegan más. Bueno, yo creo que es un libro, por lo Muchas menos gracias por original y muy recomendarlo. fácil Lo de vamos leer. a poner en nuestra librería guapísima de los libros del podcast. Pues un Y placer. Y además el más pequeñito, más fino, ¿no ves? sí, ¿no? Está guay. O sea, al final vamos teniendo variedad, que es un poco lo que queremos, que la gente tenga mucho donde elegir, pero que sepan que lo que van a leer, que les va a aportar algo. Perfecto. Al final hay muchos libros y la gente lee muy poco, así que hay que direccionar un poco el tiro. ¿Qué nos queda? El invitado. Siempre, para finalizar, nos gusta tirar del hilo de personas interesantes. Así que te vamos a preguntar quién te gustaría que viniese al podcast, como has venido tú hoy, a que cuente su experiencia y comparta su conocimiento con nosotros dos y sobre todo con la audiencia. Efectivamente. Pues sin ponerle nombre, pero sí que me gustaría y intentaré que sea así, alguien de mi quinta, para que así no sea el único ¿cómo era? Del plan antiguo y no sé qué y tal, sino que le insultéis a otro más con los planes Mañana viene antiguos y no otro sé. del plan antiguo. Ah, bueno, entonces ya me quedo más contento. Entonces, que sea de mi quinta y que yo creo que le puede dar todavía más valor el que sea profesor de la escuela o de una escuela, al final, que son gente que ha ido viendo toda la evolución. Yo os he contado lo mío y profesionalmente sí que he visto a gente más joven porque va llegando, ¿no? Iba llegando primero empresarios agrupados, pero luego sobre todo a Unión Fenosa, y vas viendo un poco y palpando cómo era la escuela y cómo sigue la escuela y preguntas cosas. Pero siendo profesor yo creo que, o sea, que es el top, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es. ¿Quién me gustaría? Alguien así. Voy a trabajarlo para que así sea y espero que venga. Ojalá pueda algo. venir y igualmente, ya de antemano, muchas gracias por intentarlo, Vamos. que es verdad que si se consigue y sale, pues puede ser muy interesante para todos. Vamos a aprender todos mucho. Y pues nada, hasta aquí ha llegado nuestro podcast. ¿Qué tal? ¿Te has sentido cómodo? ¿Te ha gustado? Me ha encantado. ¿Sí? Me ha encantado. Me alegro mucho, te agradecemos mucho que hayas venido. La verdad es que es toda una experiencia. Estamos, yo sobre todo, muy agradecido de que hayas venido. Y nada, esperemos que lo hayas disfrutado. Yo estoy muy contento también, porque además se ha hecho bastante corta, creo que nos ha salido muy larga, pero no se ha hecho larga, hecho amena. o sea que genial, ha sido súper interesante, muchas Siento gracias. contar tantos rollos. Muchas gracias No, a ti, está muy Javi, y bien. a ti, Rodrigo. Pues nada, chicos, Un ya placer. sabéis, seguid viniendo y sed felices. Que vaya bien. Chao. Chao.